Suscríbete a la Panterita. Paraguayo la suma no menos importante de $2 millones en honorarios de abogados contratados por el gobierno anterior para la defensa, cuyos resultados han sido negativos para el Paraguay. Así, por obras de Metrobús se pagó más de $27 millones y por suspender las obras ahora hay que pagar casi $17 millones. Desde la Procuraduría se están evaluando los recursos que se podrían interponer contra el laudo de manera a reducir el impacto que generó una administración que no contempló los intereses del Estado a la hora de tomar la radical decisión de suspender las obras del proyecto y cuya consecuencia hoy afectan al patrimonio que es de todos los paraguayos. Una vez más, la mala gestión en la defensa de nuestros intereses durante el periodo anterior expone a nuestro país al pago de penalidades que desangran nuestras arcas, informa la Procuraduría General de la República. Nos vamos porque ya viene Arturo Rubín con su fútbol a lo grande. Hasta el lunes, Santi. Hasta el próximo año, hasta el 2024. Felices vacaciones, querido Santi. Muchas gracias, señora. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo para todos. Nos encontramos en el 2024. Adiós. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho con vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Ello pues supe quitadol. Conexión total con Personal Flow. Agua de la Costa. Proba Agua de la Costa. Mejor hidratación sin calorías. Punto Pharma. Cuidamos tu salud y belleza. Sea americana. Carga Grid 95 de Petrobras. La nafta completa. Volvé a sentirte bien con Clansol. Nisei, especialistas en tecnología. Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Bancams, sentí la diferencia. En Petrobras, amigo, recargamos tu sonrisa siempre. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio América de Pedro Juan Caballero. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López y Germán Cafa. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Hola, Vinicia, buen día. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Señor, buenos días, saludo para todos. ¿Qué tal, Germán Cafa? Muy bien, buen día para todos. ¿Qué tal, Darío? Buen día, señor, saludo a todos. Al fútbol de los Estados Unidos, queríamos hablar con Dani Campo. Ramón Sosa. Los Sí. Ángeles Galaxy. $10 millones. 10 millones. Cifra récord. Récord Sí, para este equipo. Nunca había hecho una adquisición tan alta, tan elevada. Dice, para el club Galaxy, Los Ángeles Galaxy. Uh-huh. $10 millones. Es que anda bien, Ramón. Sí, gran momento, definitivamente. Habría que ver qué es lo que desea el jugador, su entorno y también la propia institución, o esperan un salto directo a Europa en junio, por ejemplo, que es algo que se puede dar igual. No por la MLS, que es un dinero importante, no, me parece que con el nivel que tiene Di Sosa ya es para un salto directo a Europa. Sí, puede pegar directo. Pasa que esa oferta, yo creo que a Talleres de Córdoba le viene Claro, Por los números. muy bien. ¿cómo decirle no, verdad? Y al Sí, ser sí. eso, seguro que también para el jugador va a ser importante. Claro, quizá pueda negociar el tema de los porcentajes, Sí. que no sea un 100, que sea un porcentaje, que le quede algo a Talleres para el día de mañana. Pero el jugador también le va a venir bien, hablando de lo económico. Es lo económico. Sí. Desde lo que es la liga, uno espera el salto europeo. proyección Europa, Sí, sí. así mismo. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo supe Quitadol. Urbanización Alturas de Itá, cercanía del Hospital Nacional de Itagüí, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada, con cuota fija, sin reajustes y posesión inmediata. ENSA Inmobiliaria contigo desde 1994. Porque hay un colega de Córdoba también podemos hablar. Sí, Un dirigente de Talleres
Y Gabriel Ábalos, Independiente, De Avellaneda. 2 millones de dólares. En Shell bajaron los precios de sus combustibles hasta 900 guaraníes menos por litro. Salí a buscar una Shell ahora mismo. Carga Shell al mejor precio en las estaciones adheridas. Shell, el emblema preferido de todos los paraguayos. ATR con Flow puedes tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a personal.com.py para más información. Aprovecha la promo Universo Electrodomésticos y llévate tu Split Tokio 12.000 BTU en 18 cuotas de 179.000 guaraníes. Sin moverte de tu casa. Llámanos o escribinos al 021-238-6600. O ingresa a universo.com.py. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Esta mañana hablamos con Pedro Aldave y el tema de ¿qué, Gustavito? No será fácil lo de Newell, dice, en el caso de Gustavo Velázquez. Viernes de descuentos especiales en Farmacia Catedral. Hoy es el día perfecto para ahorrar con tu tarjeta de crédito del Banco Sudamérica. Disfruta de un increíble 50% de descuento directo en cajas sin límites de compra. En Farmacia Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Para estas fiestas el recomendado especial es el Gran Pollo Pechugón. Viene con termómetro automático que indica que la cocción está en su punto. Encontrarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Hoy lo esperan, dice Francisco López, a Lucas Quintana, el central de Cerro. Y están viendo esta mañana si continúa o no Jan. Es una manera de decir, a ver qué va con el futuro de Jan. Hay reunión en Cerro. Feria de retiro del Grupo Luminotecnia. Hasta el domingo 17 de diciembre en el Centro Logístico Ipané de 8 a 17 horas. Vas a encontrar precios realmente bajos. Los precios se derriten en la Feria de retiro del Grupo Luminotecnia. Mitsubishi Montero Sport, potencia, poder y lujo para la ciudad o campo. Precio contado $54.990. De regalo escritura gratis, mantenimiento por 30.000 kilómetros y kit de equipamiento. Entrate más en redes sociales @Mitsubishi Motors PY. Tenemos, Gustavito. En un minuto. Va a estar listo el material. ¿Que está de vacaciones vos? Bueno, listo. Recárgate energía y vitalidad con Pufa Energy. Aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Máximo rendimiento, máxima energía y máxima vitalidad con Pufa Energy. Calidad de éticos. Ahora sea un beneficiario de Asismed, más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed, disfruta de las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. El que ve lo de Mateo Gamarra. 75% del pase de Olimpia es lo que vende, 25 le queda, pero tendría que concretarse ya. Sí. Para el Atlético Paranaense. Es lo que espera, como para utilizar después ese dinero, Sí, o por lo menos calcular en base. Sí, que no es importante. Porque últimamente se vienen dando muchos acuerdos por cuotas. Seguramente hay un monto importante al Igual, comienzo y después. ¿Cómo quedan los tiempos? Porque se acuerdan que hablamos que Olimpia debe abonar en la última semana de diciembre. ¿Por qué allí? Porque no le conviene abonar ahora. Porque ahora muchos están con contratos y técnicamente no pueden firmar. Va a tener que ser la primera semana de enero. Esa primera semana, a partir del 2, cuando se habilite, allí es donde tiene que tener habilitado el periodo de fichajes. Bueno, acá tenemos a Pedro Aldave. Vamos por el primero, Julio Enciso, candidato a ganar el premio Puskás. Está como finalista. ¿Qué sentís vos que lo llevaste a Europa, a Inglaterra? No, muy contento. Estamos con Julio, con toda la familia, porque la verdad que después de un buen año que tuvo, le viene este premio, que es un premio importante, o sea que la verdad que muy contento. Es producto también del esfuerzo que hizo Julio, ¿no? ¿Y cómo está, Pedro, su recuperación? Contanos, Pedro Aldave. Sí, está un poco ansioso de volver a jugar, está en una etapa intermedia de una lesión que, si bien no es tan grave, le hicieron una técnica de reconstrucción de un meñico que tarda un poquito más de lo normal y con la ansiedad normal de cualquier persona, de cualquier chico de 19 años que quiere jugar, que ve que pasando partido y él no juega. Pero bueno, estamos manejando esa ansiedad a ver si puede ver ya la luz después del túnel, ¿no? Claro, Paraguay tiene amistosos en marzo, ya contando con Enciso, seguramente. Sí, esperemos que sí. Primero tiene que volver en el club, pero sí, la verdad que se está haciendo largo, pero bueno, él está trabajando fuerte como para poder volver lo antes posible. Bueno, Pedro Aldave, seguimos contigo. Enzo González, ¿cómo lo ve fútbol inglés sub-23? Contanos. Bien, Enzo, como todo, le costó la adaptación, como le costó también en su momento a Julio, pero bueno, está entrenando con la primera, entrenó muchos partidos con muchos entrenamientos con la primera, fue al banco, después pasó a una fase donde lo pusieron a jugar en la sub-23 para que agarre ritmo, y bueno, en el medio de eso surgió la posibilidad
la selección sub-23, lo hablamos con el club, lo hablamos con Pablo Rosso también, y bueno, decidimos que el club lo prestó, o sea que como para que agarre ritmo a jugar. Él está en una etapa de crecimiento como en su momento también estuvo Julio, y ahora tiene que empezar a demostrar todo el trabajo que tuvo en Inglaterra de hace 6 meses, ¿no? Bueno, estamos con Pedro Aldave, repito, este es el representante de varios, el CISO, Enzo González, ambos en el fútbol de Inglaterra. Vamos a Sudamérica, Pedro Aldave, Newell's Cerro, sí. Gustavo Velázquez vuelve a Cerro. No sé. ¿Y quién va a saber si no sos vos, Pedro? Vos tenés que saber. No, porque es un jugador que tiene contrato con Newell's y Newell's no lo quiere vender, o sea que Cerro y yo tuvimos un acercamiento, lo fueron a ver de hace ya unos meses y bueno, obviamente el jugador tiene alguna intención, pero bueno, estamos en una etapa donde aparecieron unas declaraciones de Gustavo ayer que por ahí ahora hay que ver cómo lo toma la gente de Newell's. Tenemos que sentarnos a ver qué va a pasar, la verdad. Para voluntad de Gustavo, que si bien el Newell's está muy bien, está jugando todos los partidos, por ahí él tiene ganas ya a una edad de volver a su país, y tenemos que ver, es una situación especial, ¿no? Porque un juego con contrato, que lo quieren, no tiene contrato, él quiere volver, tiene una edad también que no es un chico, o sea que son decisiones que hay que hablarla. Ahora vamos a ver cuando venga el lunes a Argentina, Gustavo, a ver qué va a pasar. Bueno, por eso estamos hablando, Pedro, vos que lo representás, el CISO nos está contando de él, Enzo González, sub-23, preolímpico, Venezuela, Gustavo Velázquez enseguida, vamos a él, tiene deseo de volver, esto lo decide Newell's con Cerro, pero te repito, y vos sabés muy bien, Pedro, quiere volver al fútbol paraguayo y volver a Cerro, es lo que nos decía Pedro, Gustavo. Sí, porque quiere volver, quiere una revancha con el club y todo, pero bueno, te vuelvo a repetir, hay que ser respetuoso porque como tiene contrato en otro equipo, no tiene una salida marcada, con una cláusula, con nada, es una cuestión de negociar. En el club lo trataron bien, está bien, habría que ver a ver cuando venga, que un cara a cara con los dirigentes, y de ahí va a surgir la posibilidad o no de irse, ¿no? Bueno, cerrando esta charla, gracias, cerrando la charla, pero no te molestamos más, el tema de Tacuara Cardoso, un fenómeno. Sí, Tacuara es el Arturo Rubín del fútbol, sigue jugando y en gran nivel. ¿A qué pio Pedro la cara de los compañeros? Tacuara, dijiste, un Arturo Rubín del periodismo. Y bueno, de fútbol, periodismo, bueno, fútbol, periodismo deportivo. Diciendo, a ver, sí, no, pero te estoy diciendo la vigencia, el trabajo, están todos los detalles, él sigue, yo creo que él ama el fútbol y se nota, y se cuida y todo, porque más allá de lo que uno pueda conseguir o no, que ya consiguió casi todo, sigue trabajando porque el fútbol es una pasión para él. Me parece, Oscar, que Pedro tiene que representarme a mí. Pero vos no querés ser mi representante. Yo ya no quiero representar a los jugadores nomás. Me gustaría yo soy un oyente, un amigo, pero no, representar. Bueno, no, gracias por tu elogio. Oscar Acosta te pregunta, Pedro. No, pero Pedro, no hay reciprocidad. Vos tenés que decir que Pedro es el mejor representante de futbolista que hay. Y él te dice... ¿Qué es lo que dijo él? Pedro Aldave es el mejor representante de futbolista. Por lo que me dijo, Pedro. Claro, es recíproco. No. Escuchá lo que dice Rubio, que yo tengo que retribuirte, claro, Pedro. Si yo tengo muchas críticas para con el Arturo Dalí, tiene perseverancia, tiene vigencia. Hay cosas que mejorar siempre, pero bueno, Tacuara también tiene cosas que mejorar, pero bueno, siguen trabajando. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Pero lo de Newell's no quiere, o no quiere. Y no es tan fácil que finalmente contrato. Se libere, porque tiene más de un año de contrato. Como toma la directiva de Newell's. Claro, y eso pasa cuando no tenés cláusula de salida. Es mucho más complejo, y más si el club te quiere, porque él terminó siendo titular. ¿Cuándo hay deuda, Germán? Y ahí ya el jugador tiene que negociar y decir, mira, no me pagué lo que me debes, dame el pase, pero el club tiene derecho a decir, no te lo doy. O sea, es un tema muy delicado de poder gestionar. Pero bueno, muchas veces pesa el deseo del jugador, decir, no me siento bien cómodo acá, me quiero ir a mi país, quiero jugar en tal equipo, y bueno, en este caso sería Cerro.
Y hoy, Germán, me comentaba, en Argentina se habla de otras posibilidades, Sí, aparte de la de Paraguay. Un periodista partidario de Newell's decía de que aparte de lo de Paraguay, que Cerro Porteño precisamente, tendría una propuesta de México. Donde ya jugó en su momento. Sí, donde ya jugó, sí. En Petrobras bajaron los precios de las naftas y diésel, menos 900 guaraníes en estaciones adheridas para que puedas llenar el tanque de calidad internacional al mejor precio. Más info en estaciones Petrobras PY. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, casas centrales, Cepellala, Casi Rey 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 081-543-543. Wilmar SRL. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos. Con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país. Seguimos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. ¿Y quién nos puede dar los datos de Daniel Campos? No atiende, Ramón Sosa. Un colega de Talleres, un dirigente de Talleres, no tenemos otra, de millones de dólares. Y sale del mercado argentino, eso es lo que siempre decimos. De acá nos van a pagar 500.000, sale del mercado argentino. Y esa es la cotización que tiene. Porque sale del mercado argentino. ¿Sí? Es la realidad. La cantidad de ceros varía. Esa es la realidad. Sí, Pero sí. Dólares es otra cosa. ¿Te acuerdas? Cardoso salió en su momento, ¿de dónde era? 14 o 11. De Newell. De Newell también. Es otra vidriera. Sí, señor. Querían hablar con Santander, Federico Santander. Anoche nos dijo Julián Jiménez que podría ser su destino Portugal. Portugal, sí. El caso de Santander, y después nos va a explicar la transferencia ayer de Lestra, Julián Jiménez, el hijo de Isidoro Jiménez, referente a la transferencia de Bobadilla. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en apostar.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. 11:45. ¿Soñas con expandir tu negocio, refaccionar instalaciones? Trae tu empresa a Banco, préstamo pymes hasta 500 millones a sola firma en un plazo de 36 meses. Conoce más en banco.com.py. Banco, un banco para todos. Decidí bienestar y certeza, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distribuye Globo S.A. Papa Olivar Trattoria te espera con gustos exquisitos para vos. Tenés molejas doradas, empanadas de morcilla, ensalada César, hamburguesas de la casa, pizza Serrano de Parma, picada parrillera Papa Oli, o si preferís risotto de camarones. Papa Olivar y Trattoria te esperan Celsa Esperati y bomberos voluntarios. En Instagram @papaolipy. Julián, ¿se concretó lo de Damián? Está todo, solo falta la firma. Al decir solo falta la firma, fíjate lo que me dijeron ayer, que hoy modernamente no hace falta ya que viaje, estaba por correo, por ¿cómo se llama eso? Sí. La firma se hace virtualmente. Así digital, es, o no hay presencia física, ¿verdad? Digital. Así mismo, ahora en el fútbol se usa mucho eso de la firma virtual, digamos, que no hace falta. Es lo único que falta ahora, es la firma. Pero lo que me gusta a mí siempre aclarar es, en el fútbol y en las contrataciones no está nada, ¿no? Hasta que no se firme. Sí, claro, pero ustedes saben. Está bien con Julián Jiménez. En el caso de Damián Bobadilla, ¿contrato por cuántos años? 4 temporadas. Son por 4 temporadas. Él se lleva el contrato por 4 temporadas, ¿verdad? 4 años. 4 temporadas. 4 años, exactamente. Pero con él ya se acordó todo, ¿verdad? Damián ya está. Damián está todo cerrado, solo falta la firma. Hoy se terminaron de ajustar los últimos detalles y como te digo, solo falta que él firme. ¿El del porcentaje que compra San Pablo, no podés decir vos? ¿Del pase? Sí, mirá, el Cerro se va a quedar con el 40%. Lo que dijimos hoy al mediodía, claro. Y que tenía que usted visto la información. Teníamos esa. Así es, 40 para Cerro, 60 para San Paulo, 4 años de contrato. Así es. ¿Vos también no podés decirte que sos tan atento a decir el monto de la transferencia? Sí, la transferencia cerró por poco más de 3 millones de dólares. Cerro se queda con el 40%. Exactamente, sí. ¿Y en Portugal está gestionando qué? ¿Algún jugador paraguayo, Julián? Estamos viendo ahora para enero cosas bastante interesantes que cuando llegue el momento voy a poder decirles mejor. Bueno, pero está gestionando un jugador paraguayo para Portugal. Sí, exactamente. En enero ahora, terminando diciembre, ya el día contado tenemos. Sí, falta poco. Estamos en plenas negociaciones por jugadores importantes, ¿no?
Ahora, Julián, ¿este jugador paraguayo para Portugal está en Paraguay o está en otro país? Sí, en Paraguay. Él está ahora mismo en Paraguay. Estamos viendo, bueno, las mejores opciones y dado su momento, como le dije, ¿no? Se va a saber, pero en realidad no, que quede claro que no es nada seguro. Julián, una cuestión que te quiero preguntar, porque me llegó un rumor hoy de que ¿estarían ustedes molestos en tu entorno porque un representante quiso intervenir en la transferencia de Damián Bodella? Un representante obviamente que no es del grupo de ustedes. ¿Eso es cierto? ¿Pasó algo así? Sí, es cierto. Bueno, hoy justamente me ha llegado bastante gente, me ha comunicado que el señor Regis Márquez, creo que comentó hoy ahí en la radio que San Pablo había preguntado por Damián, cosa que es totalmente mentira, ¿no? Y Damián es un jugador que se vende solo, que no hace falta ofrecerlo. Que se ofreció. Que tiene una relación con la familia de Damián, siendo que es falsa, no hay ningún tipo de relación. Como le dije a un colega de ustedes, me parece un personaje, ¿no? Que quiere colgar de los momentos importantes. Entiendo que Regis expresó públicamente algo como que él tuvo que ver con la transferencia y no tuvo nada que ver. Aclarás ahora. No, nada que ver, que quede claro que no, esto de Damián no fue Regis ni nada. Regis que yo sepa no tiene ningún jugador en San Pablo ni no hay ninguna relación con creo que había dicho que es amigo del técnico. Que yo sepa no por eso, pero te pregunto. Todo lo contrario, no tuvo nada que ver. No conozco a Regis personalmente, pero no hablan muy bien de él en varios lugares. Directamente fue de club a club y simplemente tu papá está gestionando la parte del jugador, es así, porque lo representa. Así mismo, nosotros como representante del jugador lo representamos a Damián y negociamos para que sea lo mejor para él y claro, que tenga un buen futuro en el club. Él está contento por haber sido del interés de un club de la magnitud de San Pablo y una vez que nosotros supimos, nos metimos para llevar a cabo lo mejor para todas las partes. Julián, ¿cuándo viaja Damián a Brasil? Todavía no se sabe, esa es la parte que todavía no se sabe porque, como te digo, esto ahora de la firma es virtual. ¿De qué manera pagaría São Paulo? ¿Serían los 3 millones en cuota? ¿De una? ¿Cómo sería el pago? En cuota. Lo que te puedo decir ahora es la mayor parte del pago de las cuotas va a ser en el año 2025. O sea, hay una cuota inicial importante ahora y en el 2025 se cumple con todo. ¿El 20% que le corresponde al jugador arregla San Pablo con el jugador o Cerro? Así mismo. ¿Quién arregla el 20% del porcentaje que le corresponde al jugador? Serían así como $600,000. ¿Quién arregla? ¿Con quién se negocia? Esa parte es directo con los clubes. ¿Eso tiene que abonarle Cerro o el San Pablo? El San Pablo. El San Pablo. Y ahora, el jugador en Portugal, ¿qué puesto es? ¿En dónde juegan puestos nomás y nosotros nos encargamos de preguntar y preguntar? En Guaraní, juegan Guaraní. ¿Delantero? Sí, delantero. Pero de experiencia, el mismo que estamos pensando nosotros, ¿Puede ser Federico Santander, Julián? Puede ser. Y ya que estamos, te pregunto, Julián, ¿es Federico Santander? Hasta ahí te puedo decir, puede ser. Muchísimas gracias, Julián. Gracias por todo, Julián. Dado el momento, como les dije, se van a enterar, ¿no? Porque todavía que quede claro que no hay nada avanzado. Está bien. Pero hay probabilidad de que hablando. Santander no hay puede... solo un club, hay varios equipos interesados, por eso no te puedo hablar de algo en concreto ahora. Bueno. Una última, Julián, cambiando de jugador. Antonio Galeano, él sale de Nacional de Uruguay. Todavía por Antonio no sabemos nada. Justamente va a haber una reunión con la gente de Nacional para ver qué vamos a definir. Muy bien, Julián, muchísimas gracias, valoramos mucho, necesitamos de noticias y gracias por permitirnos saber y conocer lo que significa ver la transferencia especialmente de Damián Bobadilla al San Pablo y lo de Federico Santander que podría ser a Portugal. No te preguntamos el club todavía, lo haremos después. Perfecto, gracias a ustedes, Arturo. Gracias, muy amable. Fútbol a lo grande.
el fenómeno de la siesta. Julián Jiménez, el empresario, la cirugía que debía realizarse hoy Lucas Quintana se postergó porque el jugador estaba con gripe. Será programada lo antes posible, será realizada por los médicos del club. Javier Báez, el que estuvo en Guaraní, Independiente, Sí, de Avellaneda, Javier Báez. podría ser jugador de Cerro Porteño, eso se está hablando ahora. José, ¿cómo te va, José Moya? Buenas tardes. ¿Qué tal, Arturo? Un saludo para usted, para toda la mesa de trabajo. Bueno, contanos, José, ¿cómo estás vos? ¿Qué perspectiva? Guaraní, Copa Sudamericana próximo año, contanos. Bien, bien, tranquilo, ahorita, aprovechando ahorita descansando con la familia, sacar un poco el estrés que se tuvo por ahí lo último del torneo, donde no se consiguieron por ahí los objetivos que nos habíamos trazado, pero bueno, esperar y de la mejor manera ahorita lo que va a ser en cara del 2024 y esperemos estar bien a la altura. Se tiene torneo internacional y para mí eso es importante, estar en un torneo internacional también. ¿Qué calificación das a Guaraní? Estamos hablando de este año, lo que pudo haber sido y es, desde luego. ¿Y contrato hasta cuánto tiempo tenés, José, con Guaraní? Bueno, contrato me queda un año con la institución y bueno, el último semestre por ahí en esos partidos decisivos, partidos clave, tuve la mala fortuna de no poder estar por lesiones, por expulsión, y eso pasa por ahí, de pronto factura en el momento de cuando analizan todo lo que no se pudo lograr por esos detalles, pero bueno, ya pasando de página, pensando en lo que va a ser el 2024, estoy esperando, todavía no me han dicho nada cuándo empezamos pretemporada y bueno, esperar qué dice el nuevo cuerpo técnico, qué dicen los directivos y mirar qué viene en cara para el otro año. José, buenas tardes, te saluda Germán. Preguntarte un poquito sobre el desenlace de este año. ¿Cómo quedó el ambiente entre ustedes con la dirigencia, con el club? Porque las expectativas eran muy grandes para el club y de hecho, bueno, se terminaron conformando con esa clasificación a Sudamericana cuando tenían todas las chances de ir a Copa Libertadores. De hecho, terminó renunciando el entrenador. ¿Cómo quedó esa atmósfera entre ustedes, el grupo de jugadores, con la dirección? Sí, hermano, la verdad fue difícil esos últimos compromisos donde por ahí entramos en esa duda, donde no pudimos sacar la cabeza de donde estábamos hundidos, pero bueno, yo creo que fue un semestre de altibajos, donde tuvimos puntos altos, después puntos bajos, y lastimosamente esos puntos bajos nos tocaron con partidos decisivos, ¿no? En el partido trinidense, semifinal de Copa, igualmente después esos 3 partidos que tuvimos donde teníamos que ganar, dependíamos nomás de nosotros para poder coger Libertadores y no lo pudimos hacer. Y bueno, yo creo que lo mejor es descansar la cabeza, mirar qué se viene para el otro año, inyectarle gente nueva también, eso también es importante, otra mentalidad, porque fue un año desgastante donde pasaron 3, 4, la verdad no recuerdo bien los cuerpos técnicos que pasaron y bueno, eso a veces se hace difícil cuando no se puede hacer un proceso, no se puede hacer una base sólida y eso pasa factura, en lo personal pienso así, ¿no? Víctor. José, te quiero consultar, decías bien que tenés un año de contrato aún, pero tengo entendido que con varios compañeros tuyos con contrato vigente se habló para, no sé si buscar una salida o cambiar el acuerdo. En tu caso, ¿se mantiene todo igual? ¿Hay seguridad absoluta que continúas o hay alguna conversación pendiente aún? Bueno, estoy esperando, ¿no? Tuve una conversación también con los directivos donde me dicen que están analizando la parte del cupo de extranjeros porque se redujo y bueno, estoy ahí en la espera de que me digan qué procede, si sigo, si no sigo, pues estoy esperando eso, ¿no? Hasta ahora no nos han dicho nada de cuándo se presenta el equipo, si me tengo que presentar o si me llaman a mirar qué puede pasar. Entonces estoy en la expectativa, si me toca seguir, la verdad contento porque es un club que lo he aprendido a querer, me encanta, Paraguay me encanta, la verdad, a mí mi familia nos encantó Paraguay y bueno, esperar, queda todo en manos de Dios y esperar qué puede pasar en estos días. Yo creo que van a ser decisivos para ver qué viene
cara al 2024. Sí, vos sabés, José, que uno que está en la misma situación es Rubén Ríos. Hablábamos la vez pasada con él y a él, por ejemplo, le ofrecieron mandarlo a préstamo 6 meses y para el clausura a ver si tiene alguna posibilidad. No sé si en tu caso te ofrecen algo parecido, ¿estarías dispuesto o vos preferirías, si te ofrecen eso, rescindir directamente? Pues no sé, es difícil por un año de contrato que lo presten a unos 6 meses. No sé, la verdad no, pues lo vería algo como difícil, ¿no? Es más fácil que el club quiera arreglar con uno. Pues si me dicen a mí que me prestan 6 meses con las mismas condiciones, no tengo problema para ir a otro club en Paraguay o donde me quieran prestar. Pero pues no sé, ya todo depende del club, qué posición tomen, qué quieran hacer, no sé, la verdad, pues igual estoy presto para el diálogo, soy un profesional, donde me toque jugar voy a dar lo mejor de mí y bueno, esperando qué puede pasar en estos días. Yo creo que va a ser decisivo qué me pueden decir. Atentos a lo que se resuelva con tu futuro, José. Gracias por el tiempo como siempre. Bueno, un abrazo para grande y saludos. Muchas gracias. José Moya. A mí me decían que él es uno de los que está en duda, o sea, todavía no está confirmado que continúa por ese tema del cupo de extranjero. Claro, ahí tocó el tema, así que es clave el tema del cupo de extranjero. Es el mismo que no estaba seguro, que no sabía. Y encima justo llega un entrenador nuevo, o sea que eso también incide muchas veces. Ese es donde dijo esto, una emisora colega, donde dijo Ladio Franco, León Lecanda, pudo haber hecho nuestra emisora colega paraguaya, periodista de ESPN, aclaró que recién Jan Fernández no está en la lista del Club Azul. No es el perfil que necesita, digo. Bueno, a lo mejor digo en otro medio. Juan Franco renovó con Instituto 2 años. Juan Franco, ¿cómo te va? Bien, Arturo, ¿y vos? Bien, Juan Franco, ¿renovaste contrato? Sí, gracias a Dios, sí. Pudimos llegar a un acuerdo y soy jugador de Instituto otra vez, 2 años más. 2 años más. Bueno, de Instituto de Córdoba, contanos la perspectiva del Instituto de Córdoba, Juan. Contanos cómo está vos en esto de la renovación por 2 años más. Bien, la verdad que sí, con objetivo un poco más alto ahora, tratar de siempre mantener al Instituto en primera y clasificar a una copa. Bien, la verdad que bien, ahora manejando caminos a Asunción. Bueno, y Instituto, ¿qué más? ¿Cómo se presenta Instituto para el próximo año? ¿Qué te dijeron los dirigentes y el técnico? Bien, la verdad que bien, Instituto bien, un club ordenado, la verdad que con buenos proyectos. ¿Se cortó? Está en ruta, justo. Contar conmigo, gracias a Dios pudimos arreglar con el club y hoy, como te dije, firmé nuevamente 2 años con Instituto. Un segundo, Juan. Juan, y por si acaso no te llegaron a preguntar por algún otro paraguayo, alguna recomendación, sugerencia, porque Instituto es de esos clubes que se fija probablemente en jugadores compatriotas. Sí, la verdad que sí, siempre me consultan por muchísimo, la verdad que no solo de Instituto, varios clubes acá de Córdoba se comunicaron conmigo y me consultaron más que nada por la vida personal de algunos jugadores, por la vida cotidiana, así que estuve hablando ahí de algunos. Y por ejemplo, ¿qué escuchaste en Córdoba sobre Ramón Sosa? Porque hoy saltaba la información de que está para ir a la MLS, 10 millones de dólares. ¿Qué escuchás o qué percibís ahí en el ambiente cordobés? La verdad que acá Ramón para Talleres es un ídolo. Desde que llegó, la verdad que marcó demasiada diferencia. La gente lo aprecia mucho, lo quiere mucho. La verdad que en este campeonato se hablaron muchísimas cosas de Ramón acá en Córdoba, de que no solo la MLS estaría interesada con contar con él, que también tiene ofertas de Brasil, se escucha acá por Córdoba, pero no sé, no sabría decirte bien cuál es su futuro. Y bueno, Juan, gracias como siempre por el tiempo. Te esperamos aquí por Paraguay y que sea con éxitos esta renovación en Instituto. Dale, muchísimas gracias.
Gracias, Juan Franco, 2 años más en Instituto de Córdoba. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Citrón, detergente y lavavajillas que cumple con los más altos estándares de calidad, siendo el aliado número 1 en limpieza para las cocinas paraguayas. Citrón es una marca paraguaya y Citrón, máximo poder de limpieza, toda una familia de productos a tu disposición. Vamos a ver, el tema de Richard Ortiz, no el de Olimpia, ¿verdad? No, el delantero. Para hablar con su representante, el doctor Daniel Machado, que nos dice, ¿vuelve a General Caballero? Sí, así es. ¿Y anduvo bien ahí? Hizo goles cuando estuvo. Sí, en intermedia. En intermedia hizo muchísimos goles. Cuando era el Loro Velar el técnico. Muchísimos goles, le fue bien. Y de hecho ahí se fue creo que a 12 de octubre. Sí, él había jugado en el interior, primero Sol de América de Pastoreo, después jugó en intermedia, después estuvo en un club de primera en Santaní. Ahí. Pero ahí no jugó mucho. No. Después fue a la segunda de Ecuador. Luego regresó a la intermedia y ahora va a jugar en general. ¿Cómo te va, doctor Daniel Machado? Buenas tardes. Arturo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Saludos ahí a los compañeros en la mesa. Bueno, estamos viendo la foto de Richard Ortiz con el presidente General Caballero, don Julio Aldama. Retorna General Caballero. Es así, retorna Richard. Contanos, doctor Machado. Sí, Arturo, una linda oportunidad otra vez para Richard. Vuelve a General Caballero con todas las expectativas. Ahí agradecido también con el doctor Julio Aldama y con Sebastián, que otra vez vieron como una posibilidad que Richard pueda volver. Y bueno, con la expectativa de que haga un gran torneo, que haga muchos goles y después ver su futuro, ¿verdad? Y bueno, ¿debe estabilizarse más en un equipo? ¿Pensás que es así? Sí, yo creo que le jugó una mala pasada un par de lesiones, porque nosotros el año pasado con Luis Vidal, presidente de Recoleta, habíamos hecho un proyecto con él y venía haciendo goles en la pretemporada, pero en cantidad, hicieron 4 amistosos contra clubes argentinos y él venía haciendo, hizo como 7 o 8 goles y luego se lesiona justo antes de la primera fecha y le dejó unas 7 o 8 fechas afuera. Después de Coleta anduvo bien, sus delanteros andaban haciendo goles, entonces no tuvo las chances que él pretendía, pero eso no quita que sea un gran goleador, ¿verdad? En Ecuador en su momento y bueno, ahora ojalá en general pueda mostrar todo su potencial, ¿verdad? Doctor, ¿y este acuerdo con General Caballero por cuánto tiempo es? Y le consulto, ¿él viene como jugador libre o su pase pertenece a algún club en este momento? No, él viene por un año, el acuerdo, y después veremos, ¿verdad? Si es que el club está interesado en seguir con él, en comprar el pase o vemos un par de cosas. Yo tenía una opción en Colombia para él, para un club nuevo que ascendió, o sea, Patriotas, donde tenemos 2 futbolistas nuestros, pero realmente como en Colombia todavía no terminaba el torneo y acá General Caballero mostró interés en él, entonces se decidió quedar acá y el jugador, bueno, yo lo escuché al jugador y me gustó mucho la posibilidad de que General cuente de vuelta con él, ¿verdad? Doctor, ¿y algún otro jugador que usted represente que esté acercando el nombre a General Caballero? General Caballero sí presenté un par de nombres, pero estoy esperando. Ayer justamente hablé con Sebastián la posibilidad de un chico, un lateral, ¿verdad? Izquierdo colombiano que manejamos y también un futbolista que ustedes conocen, Jonathan Valiente, que ahora está jugando en Italia, ¿verdad? Pero en divisiones, diríamos, está jugando en la 3ª división. Jonathan Valiente, el centro delantero, es jugador de Libertad. Perfecto. Y estamos viendo la posibilidad a ver si podemos traerlo a Jonathan Valiente también. Estamos en eso. Bueno, doctor Daniel Machado, gracias por este tiempo. Estamos al día con la información específicamente de Richard Ortiz. Gracias, muy amable, Daniel. Arturo, ahí seguramente en estos días tendremos novedades para Sportivo Luqueño también y vamos a estar hablando. Gracias, muy amable. El doctor Daniel Machado. Aprovechar los mega descuentos en Punto Farma hoy viernes 15 y mañana sábado 16 tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Bueno, estamos con Roberto. Roberto, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo le va tanto tiempo? Tanto tiempo, Roberto Nani. Contanos. ¿Qué es de tu vida primero, Roberto? Muy bien, por suerte. Ahora por Buenos Aires. Ya últimos días de trabajo, empezando las vacaciones. Bueno, Así que contento. Bueno, empezando. ¿Y tu actividad hoy cuál es? Estoy dirigiendo en Vélez. Director técnico en las inferiores de Vélez. Técnico, metodología, un poco de todo. Qué bien. Roberto, visitaste a los muchachos de la Sub-23 en Buenos Aires. Estamos con Roberto Nani. Estuve ayer saludándolos. Hoy voy a ir a ver el partido ahí en el predio de Argentina Junior, así que nada, siempre recorriendo, siempre cerca del fútbol y visitando amigos. Y en unos días voy a estar por Paraguay también, que hace 3 años que no voy, así que voy a ir también a saludar a algunos amigos. Bueno, y contanos esto, Roberto, que estuviste acá. ¿Cómo ves? Hay muchos paraguayos en la Argentina. Muchos se van renovando contratos. Ahora Ramón Sosa puede ir al club de la MLS en $10 millones. Al Galaxy. Sosa acá lo hizo muy bien. Se adaptó muy bien al fútbol argentino, le fue bien en Gimnasia y en Talleres. Bueno, se potenció muchísimo. Talleres es un club que tiene una estructura importante y que le permite a los pibes crecer. Y la verdad es que lo hizo bárbaro, lo hizo de maravilla. Así que me pone contento porque bueno, lo conozco al chico y bueno, es positivo para su carrera. Un segundo, Roberto Nani. Sí, Roberto, aprovecho y te consulto, ya que estás bien metido en el mundo Vélez. Contanos lo que fue el boom Claudio Aquino en este fin de semestre, porque apareció con todo Aquino, hizo un montón de goles, asistencias y terminó consiguiendo el objetivo. ¿Cómo lo viste en este tiempo, el objetivo de salvarse del descenso en este caso? Bueno, muy bien. La verdad que yo a Claudio lo conocía de verlo en Cerro y cuando queda libre de Cerro, bueno, Cristian me preguntó y siempre tuve buena relación y bueno, hay siempre buena comunicación acá en el club y la verdad es que no dudaron en traerlo. Y acá le fue muy bien. Para mi gusto es un jugador muy completo, técnicamente muy bueno, inteligente, hace jugar al equipo, hizo 4 o 5 goles en los últimos partidos muy importantes que le sirvieron a Vélez para mantener la categoría. Vélez venía arrastrando un mal campeonato cuando llegó a semifinales de Libertadores. Eso hizo de que bueno, el arrastre te mete abajo, cuando te metes abajo es difícil salir, las presiones y demás. Un club no acostumbrado a pelear ahí abajo, pero bueno, la imagen que dio el primer equipo y que dieron los muchachos fue positiva. Terminaron muy bien futbolísticamente hablando, ¿no? Más allá de las dificultades de los triunfos, hubo momentos de muy buen juego, así que gracias a Dios seguimos en primera, que bueno, que es a lo que Vélez está acostumbrado y lo que Vélez merece. ¿Y qué escuchás sobre él? Porque aquí la información que llega es que estaría en duda su continuidad. No sé si llegaste a hablar en los últimos días con él para saber si se queda o no en Vélez. No, de eso no lo sé. Acá hay una dirigencia nueva que acaba de llegar, tampoco he tenido contacto con ellos todavía, así que no sé qué piensan, pero el hincha y bueno y los entrenadores, la gente que trabaja en el club está conforme con lo que ha hecho, le ha ido muy bien. Germán. ¿Qué tal, Flaco? ¿Cómo te va? Te saluda Tito, después de tanto tiempo. ¿Cómo andas, Germán? Bien. Roberto, te quería preguntar algo personal. Sé que estás en Vélez dirigiendo informativas y de muy buena manera. Sabes que sigo mucho el fútbol argentino y tenemos amigos en común. Vos sos un goleador histórico de Cerro Porteño, identificado con la institución. De hecho, tuviste un paso como director deportivo. Y quería saber cuál es tu futuro corto y mediano, porque en esto que estás dirigiendo informativa quizás te gustaría el tema de poder largarte a dirigir ya una categoría profesional, y por qué no el mercado paraguayo, que vos tenés un nombre muy ganado acá. Sí, la verdad es que cuando surgió la posibilidad de Vélez no lo dudé, porque es un club que trabaja muy bien y tiene estructuras muy sólidas en inferiores. Trabajamos con sistemas que tienen la mayoría. Es como trabajar en primera a la hora de lo que hacemos, ¿no? Tenemos desde análisis de rivales, análisis propio, video, tenemos un montón de herramientas que te preparan para lo que puede ser una primera división. Entonces no lo dudé, lo disfruto día a día. Hoy la idea es seguir ligado al club por lo menos un tiempo más, porque estoy muy cómodo y porque me gusta,
pero claro que sí, claro que la idea es a mediano o largo plazo es empezar a dirigir en primera, porque me gusta la adrenalina, me gusta la competencia, y no lo descarto a Paraguay de ninguna manera, al contrario, es un mercado que lo conozco muy bien, que estoy ayornado o bastante ayornado de lo que es el día a día de los clubes y del fútbol paraguayo, así que a futuro seguramente me pondré en contacto con distintos dirigentes, más que nada para que conozcan mi metodología, pero bueno, es algo, como te decía, un poco más a futuro. Yo hoy la idea es seguir en Vélez. Lo último, Roberto, ¿qué pasó con Arturo? Perdón, disculpame, Germán, lo último, lo de Cerro Porteño. Roberto, ¿está en contacto con la gente de Cerro o no? Sí, hablo cada tanto con el Chino Agüero, con algunas de las personas que trabajan en el club también. La verdad es que me fui con muy buena onda con casi todos, así que nada, espero que le vaya bien. Arranca un año complicado, un año de Copa Libertadores, siempre son años un poco más complicados por lo que implica la competición, por la exigencia y demás, así que espero que tengan un buen semestre principalmente. ¿Vos cuándo estás por acá, Roberto? Yo estoy viajando entre el domingo y el lunes a Asunción. La idea es quedarme 3 o 4 días. Como había dicho antes, hace bastante que no voy. Tengo algunas cuestiones que organizar o que resolver. Así que seguramente me quede hasta unos días antes de Navidad y después volver para pasar Navidad con la familia acá. Gerardo te llama el lunes a ver cuándo combinamos, porque esté por lo menos una hora en estudio con nosotros, Roberto. ¿Puede ser? Ningún problema, Arturo. Un placer. Gracias, muy amable. Gracias. Roberto Nani. La Caja Mutual te ayuda a construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. 18 a 21 años, 50.000 guaraníes. 22 a 25 años, 100.000 guaraníes. 26 años en adelante, 140.000 guaraníes. Redes sociales, Facebook e Instagram. Más información al 218-4000. Caja Mutual. Panal Seguros te trae seguro de vida, rosa, azul y paz total, más consulta médica gratuita. Confía en Panal para respaldarte a vos y tus seres queridos. Panal Seguros, sentí la confianza. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y sabes que es posible, como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba porque hay una defensa bien preparada. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Más información al 092-23-23-23. Víctor. Anuncia ahora Tacuarí la incorporación de José Verdún. Oficialmente ya firmó el contrato. El ex delantero de Guaireña, en su momento jugó en Sudamérica, jugó en el exterior, así que José Verdún, nuevo delantero de Tacuarí. Hablar con él en directo, vamos a sacar con NPI Monumental, ¿verdad? José Verdún. Fracción Parques de Cordillera entre Tireca, Copé, lotes arbolados desde 360 y hasta 500 metros cuadrados, zona poblada, acceso a Arroyo Cabañas, cuotas desde 600.000 guaraníes, contacta al asterisco 5683, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Viví la magia de Navidad con Tupí, las fiestas brillan en Tupí, hasta el 24 de diciembre disfrutar los grandes beneficios, regalos, descuentos, sorpresas y mucho más. Regala Tupí, Boyani, músicos del Chaco, la gente sabe. No contesta Gerardo Daniel Campo. En visto. Le dejan visto. ¿Por qué lo dejan en visto? Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, CIRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. 12-17. Aprovecha hoy viernes 15 de diciembre en todos los locales de Supermercados Real con tus tarjetas de crédito Visa BNF. Te devuelven el 25% en tu extracto en todos tus productos. Bases y condiciones en bnf.com.py. ¿Tenés asado con amigos o estás armando la previa al partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Probalo en sus 3 variedades: tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. Otra información que anoche anunció Tacuarí es la renovación del volante central Nelson Acevedo. El argentino que terminó jugando de titular aportó su cuota de experiencia. Extendió el contrato por todo el 2024 Nelson Acevedo. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Eusebio Ayala 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. ¿Qué año estuvo Roberto Nani como gerente de Cerro? 2019. Lo trajo a Miguel Ángel Russo como técnico. Aquella temporada había terminado con Bernay como interino.
Bernay que había llegado de la mano de Nani al club. Exactamente. Había Y retornado. Roberto Russo, ¿quién había pedido? Miguel Ángel Russo. ¿A quién pidió Miguel Ángel Russo? Acá estuvo el con nosotros. Ese sentó Sí, en el exactamente, hecho. sí. Toda la Después de amabilidad, salir, sí. muy respetuoso, vino, charlamos, hablamos. No me acuerdo cuál era el tema puntual o lo dejó alguien de lado. Algo pasó y dijo, no quiero hablar de ese tema. Dijo. ¿Quién era? Nosotros lo metimos en un problema nosotros cuando de mayo, cuando lo eliminamos en la Copa. Ahí quién? empezó, y a Russo. A ustedes lo eliminaron. Ah, era ese cerro ¿Te acordás? de Russo. Sí. Claro, ese mismo. Santaní. Y ahí empezó con... Russo agarró con 5 puntos de descenso en Rosero Centeno, lo llevó arriba. Eso no se acuerda. Y después de salir de Cerro fue campeón con Boca. Exactamente. La pandemia. Pero, por favor, 2020. vino acá, tuvo la habilidad, no quiso hablar del tema. Dijo, no. No, un caballero. Un caballero, Sí. yo ese tema no quiero hablar. Samber Territorio Visión, aprovechar los beneficios en la capital del verano. 25% de descuentos sábados y domingos con tarjetas de crédito Visa y Mastercard Visión. Ingresa a Visión Banco /Territorio Visión. Visión, más digitales, más humanos. La mejor Navidad está en Bristol. Hasta 50% de descuento en televisores, celulares, aires, split y más. Pagas el año que viene y participas de millones en efectivo. Al final una Sportat 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. 12-19. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. Contra el sudor y el mal olor, la pasión te mueve, Rexona te protege. En Ciopar, comprando desde 200.000 guaraníes en todas nuestras sucursales. Te llevas cupones para participar del sorteo de fin de año. Seguinos en Facebook e Instagram como Ciopar PY. Bueno, y estamos en contacto con los compañeros, ahora estamos en duple. ¿Cómo te va, Nicole, Ernesto, Diego? Comandante, ¿cómo estás? ¿Cómo andan las cosas? Bien, señor, un Muy saludo. bien, muy bien, muy bien. Bueno, Muy bien. igualmente. Ya me quiero bañar. Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca, me quiero mojar. Hay 40 grados, nena. Justamente hace tanto calor, Arturo, que yo dije, bueno, si Arturo me da el vale, me voy a buscar esa camisa manga corta que me va a quedar espectacular. Y ya llega, vos me dijiste que sí, ya llega fin de Navidad. ¿Qué es lo que le pasa a Ernesto Rosato? Ya llega Navidad, Arturo. Pero es cierto, usted le prometió a Arturo. Yo no le prometí. Sí, Yo vos lo me que dijiste que prometo sí. cumplo, y lo que no puedo no decir. Yo no me voy a la fiesta que no me invitan. No. No sé si entendés. Sí. No me voy a la fiesta que no me invitan, me dijo un compañero. No me voy a la fiesta. Lindo que soñar. Soñar no cuesta nada. ¿Y así voy a quedar yo? ¿Así voy a quedar yo soñando? No, Arturo. Desde Maracaná, Paraguay, para Monumental 1080 Fútbol a lo grande, dice así. Upete vive y la bruja fuera una vez, ni paciencia de. Opa otto, paurende mauya, hey, ara fijare y pirebai. Problema güero cuando COVID o acasiona o baitema, Pea causa hoy y na jeta y te no popeto apete sapo, te sapo, no popeto apete sapo. Ahora, Arturo. Alder. Sí, Alder. Una Arturo, consulta. Esperá, Dieguito. Sí. Ahora, si vos me querés, vos decime, yo te regalo una camisa si vos me cantás lo de Alder y no me regales nomás, porque no me va a salir. Upete vive y la bruja fuera una vez, ni paciencia de. Doble página en el diario Extra de la entrevista que le hicimos. Una gran repercusión, dicho sea de paso. Saludo a Alder. Legalmente él no es lo así tan mi amigo. No te merecía algo, o te merecía algo más mejor. ¿Qué puedes hacer el sábado? Bueno, ya está. ¿Quién está? ¿Quién está? José Verdún, ¿cómo te va, José? Hola Arturo, ¿qué tal? Buenas tardes, un saludo para vos, para todos los días. Estamos con NPI, con Nicole, con Ernesto Diego. Estamos con José Verdún, compañeros. Sí, nuevo jugador de Tacuaré, José. Se dio la firma, ¿por cuánto tiempo el acuerdo? El acuerdo es por un año ya recién salgo de la reunión con el presidente y con Red y ya por suerte se dio todo. ¿Y cómo se fue dando la negociación previamente? ¿Vos tuviste que cortar contrato con Guaireña o automáticamente al descender terminaba el vínculo? ¿Cómo se dio eso? No, mi vínculo con Guaireña era hasta la finalización del torneo. Entonces también eso hizo que sea todo más fácil. Están hablando con mi representante y se llegó a un acuerdo. ¿Y todo bien con Guaireña o quedó allí una colita pendiente en lo económico, José? No, yo de mi parte todo bien. Les había dicho de que apenas haya algo, pueda por lo menos cobrar algún salario. Entonces, por ese lado yo estoy muy tranquilo porque sé que van a cumplir conmigo, entonces terminamos de la mejor manera. Pato, ¿qué fue lo que hablaron con Jorge Cáceres y Regis sobre el proyecto de Tacuarí?
¿Cuál es la idea? Si nos puedes contar un poco. Y la verdad que quiere, como me había dicho, creo que la mayoría renovaron contrato, quiere mantener el equipo, entonces quiere potenciar en alguna zona como para afrontar con toda esta apertura que obviamente va a ser muy duro. ¿Con el entrenador pudiste hablar? ¿Con Vinicius? No, todavía tengo entendido que están en Brasil. Por lo que me habían dicho también, creo que el 26 ya empezaríamos con la pretemporada en el JAP. Es todo lo que me dijeron. Perfecto, José, que sea con éxitos este paso en Tacuary. Gracias por el tiempo. Dale, muchísimas gracias a las órdenes. Muy bien, esto decía... Ahí está. El anuncio en redes sociales. El presidente Cáceres. Saltó lo de... Acá tenemos... No pudimos hablar... Ustedes pudieron hablar con Daniel Campo, ¿no, verdad? No. Qué pena, porque saltó lo de... Ramón Sosa. Lo de Ramón Sosa, $7 millones. Los Ángeles Galaxy. Sí, es que es una cifra altísima de lo Altísima. lo de que se va, lo de Bobadilla es un hecho. Sí. Son 60% del pase que compra el equipo brasileño, perdón, no equipo, el club, no es el equipo que compra. El club San Pablo compra el pase del 60%, rodeando $3 millones, nos decía Julián. Un poco más de 3 millones. Un poco más, y el 40% de Cerro. El 20% le paga San Pablo. Sí, el 20% que le corresponde como jugador. ¿Está bien eso, no? Sí, claro. sí. Perfecto. Y buen acuerdo para todas las partes. Y 4 años de contrato. Así En ese es. sentido también tiene la tranquilidad un contrato extenso. Es un gran porcentaje para Cerro porque, le decía Diego hace un ratito, lo de Enzo Fernández en River, cuando se va a Portugal y River lo venden $3 millones y cuando lo venden y le queda un 20% del pase, y cuando lo venden al Chelsea en $100 millones le queda una fortuna. Claro, por eso a Cerro le queda el 40%, porque si no quisieron pagar más, y nos dijo Julián Jiménez ayer en el Extra, el documento vale, esta entrevista vale, Gustavito, si podemos repetir, esta es la realidad de la transferencia, 60% compra el club brasileño, 40% Cerro. Eso lo dijo el representante del jugador, ¿verdad? Que también agregó que Federico Santander podría ir al fútbol de Portugal. Escuchemos. Que falta ahora es la firma, pero lo que me gusta a mí siempre aclarar en el fútbol y en las contrataciones no está nada, ¿no? hasta que no se firme. Sí, claro, pero ustedes saben. Está bien con Julián Jiménez. En el caso de Damián Bobadilla, ¿contrato por cuántos años? 4 temporadas, son por 4 temporadas. Se lleva el contrato por 4 temporadas, ¿verdad? 4 años. 4 sí, temporadas. 4 años, exactamente. Pero con él ya se acordó todo, ¿verdad? Damián ya está. Damián está todo cerrado, solo falta la firma. Hoy se terminaron de ajustar los últimos detalles y como te digo, solo falta que él firme. ¿El del porcentaje que compra San Pablo, no podés decir vos? ¿Del pase? Sí, mirá, el Cerro se va a quedar con el 40%. Lo que dijimos hoy al mediodía, Claro. y que tenía 40 y Gustavito la 60. información. Teníamos esa. Así es, 40 para Cerro, 60 para San Paulo. 4 años de contrato. Así es. ¿Vos también no podés decirte que sos tan atento a decir el monto de la transferencia? Sí, la transferencia cerró por poco más de $3 millones de dólares. Bueno, $3 millones, un poco más de 3 millones y se queda con el 40. Y Aldave, Nicole, Ernesto, Diego, en el tema, ¿de qué hablamos de Aldave? Gustavo Velázquez. El Lo de premio Enciso, Puskás primero. por lo de Enciso, Enzo González y el caso de Gustavo Velázquez. 3 temas. Y Tacuara, no, Tacuara ya no, porque soy Arturo Rubín como Tacuara es autobombo. No, Pero lo nombró. no autobombo no, es suficiente ya. Suficiente no, le dijo vaya con Arturo Rubín, Tacuara, y hasta ahí nomás, esto hay que pelear. Upete huire y la bruja fuera una vez, ni paciencia de. Opa otto, paurende mauya, hey, ara fujare y pire. Callate un poco, será, por favor, callate un Arturo, poco, será, por ¿sí? favor. Tiene una historia ese reloj, ¿no? Ahora tiro hasta el centro. No te lo estoy pidiendo. Te digo que tiene una historia ese reloj. Es un yeso. No, mirá. Te digo, no, ¿cómo vas a regalar? Pero digo, tiene una historia de vida. Después le vas a pedir su Tiene un anillo. yeso, no. Se va por un Te ha acompañado mucho tiempo ese reloj. ¿Cómo nace el tema reloj?
No sé cómo. ¿Gol? No. ¿Es No, Neto? no. Diego. No. La señora estaba muy enferma. Sí, ¿de quién? De Pedro Junco, compositor, esto es real. Okay. Pedro Junco, con total respeto. Y se estaba yendo. Entonces él le canta, se dice, el reloj no marque las horas. Reloj, no marques las horas. Un tema real, Pedro Junco. Porque voy a enloquecer. Es un tema que fue así. La enfermedad de la señora le estaba llevando y él dice, de ahí salió el tema. Pero Arturo, hablando en serio, ¿cómo te cambia a ver, al escuchar una canción, si vos sabés la historia de esa canción? Te cambia todo, ¿no? Entender la letra. Claro, ¿Vos sabías claro. el día que le llamó? ¿Vos sabés quién es Armando Manzanero? Y sí, es un cantante de boleros muy famoso. Más que cantante, compositor. Sí, señor. Le compuso muchas canciones a Luis Miguel. Y Armando Manzanero, él le puso, no sé tú, él se le cantó él y después le dijo a Luis Miguel, vos vas a tener este tema. Pero él ya había cantado antes. Y entonces le dice la señora, le llama a la señora y le dice a él, a Manzanero, Armando, anda a buscarle al chico. Entonces Armando le dice, ¿cómo me decís? A vos te hablo. Le dice a la señora, ¿me siguen, verdad? Sí, claro. Le dice Armando Manzanero, anda a buscarle al chico. Manzanero le dice, tengo un compromiso. ¿Y qué hay? Le dice otra vez la señora. Si siempre le buscaste vos, le dice Manzanero a su hijo, te estoy diciendo, Armando, que vos le vas a ir a buscar. Entonces Manzanero dice, ¿qué voy a hacer? Y llovía. Y él llegó 2 horas antes de que terminen las clases ese día. Y dijo, ¿qué hago? Y entonces comenzaba a llover. Comenzaba a llover. Esta tarde vi llover. Lo que cante él. Esta tarde vi llover. Y ahí comienza él a hacer un tema, gente corriendo, pero no es que dedicado a la la señora. Le nació la inspiración mientras esperaba retirar al chico al colegio, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, hermosa la letra, claro. Pero le estoy contando cómo nace el tema. Claro, sí, está bien. Se aprende siempre. Algo contigo, ¿con quién estaba hablando Chico Novarro? Algo contigo, no sé con quién estaba hablando. Chico Novarro. Bueno, ahí nomás. Ya. No, contá porque la gente quiere saber. Todos queremos saber. ¿Cómo lo hacen enojar, Arturo? No, contá, Arturo. Ya empezaste. Hablamos con Pedro Aldave. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Hola, ¿qué tal los amigos? Quiero cantar la tema de Navidad sin ti. Vamos a cantar Navidad sin ti, la tema de inglés. Din din don, un buen kindergarten, hablando din din don, Juan kindergarten. La la la, la 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 la. Din din don, un buen. Uno viene acá para laburar. Era un programa deportivo. ¿Cómo? Era hacer un programa deportivo. Alguna vez fue. Arturo Mateo se va al Atlético Paranaense. ¿Quién? Mateo Gamarra se va al Atlético. Se va a 75% del pase compra Atlético Paranaense, 25% le queda para Olimpia. Eso se van a ahondar en mayor tiempo y en mayor consideración el propio Olimpia. No consideración, va a anunciar oficialmente, especialmente a sus socios. Socio vitalicio, ¿verdad? Cerca de 4 millones, Arturo. No. Yo si no sé la información, no. Nosotros cuando hablamos, y esto es real, esto es oficial, acá está el 25 para Olimpia. ¿Cómo va a ser forma de pago? No sabemos, pero va al club brasileño. Pedro Aldave, 3 temas puntuales. El primero. Empieza hablando de Enciso, Enzo González, que está trabajando con la Sub-23, y Gustavo Velázquez, la posibilidad de que llegue a Cerro. Y Cerro cuenta cobra. No estoy ni de humor. Hoy no estoy de humor. Hoy. Fede, ¿por qué esa sonrisa? Cierto. ¿Está Aldave? Vamos a escucharlo. Métele. Vamos por el primero, Julio Enciso, candidato a ganar el premio Puskás como finalista. ¿Qué sentís vos que lo llevaste a Europa, a Inglaterra?
No, muy contento, estamos con Julio, con toda la familia, porque la verdad que después de un buen año que tuvo, le viene este premio, que es un premio importante, o sea que la verdad que muy contento. ¿Y cómo está Pedro, su recuperación? Contanos, Pedro Aldave. Sí, está un poco ansioso de volver a jugar, está en una etapa intermedia de una lesión que, si bien no es tan grave, le hicieron una técnica de reconstrucción de un meñico que tarda un poquito más de lo normal y con la ansiedad normal de cualquier persona, de cualquier chico de 19 años que quiere jugar y después que pasando partido y él no juega. Pero bueno, estamos manejando esa ansiedad a ver si puede ver ya la luz después del túnel, ¿no? Claro, Paraguay tiene amistosos en marzo, ya contando con Enciso, seguramente. Sí, esperemos que sí. Primero tiene que volver en el club, pero sí. La verdad que se está haciendo largo, pero bueno, él está trabajando fuerte como para poder volver lo antes posible. Bueno, Pedro Aldave, seguimos contigo. Enzo González, ¿cómo lo ve fútbol inglés sub-23? Contanos. Bien, Enzo, como todo, le costó la adaptación, como le costó también en su momento a Julio, pero bueno, está entrenando con la primera, entrenó muchos partidos con muchos entrenamientos con la primera, fue al banco, pasó a una fase donde lo pusieron a jugar en la sub-23 para que agarre ritmo, y bueno, en el medio de eso surgió la posibilidad de la selección sub-23, lo hablamos con el club, lo hablamos con Pablo Rosso también, y bueno, decidimos que el club lo prestó, o sea que como para que agarre ritmo a jugar. Él está en una etapa de crecimiento como en su momento también estuvo Julio, y ahora tiene que empezar a demostrar todo el trabajo que tuvo en Inglaterra de hace 6 meses, ¿no? Vamos a Sudamérica, Pedro Aldave. Newell Cerro. Sí. Gustavo Velázquez vuelve a Cerro. No sé. Es un jugador que tiene contrato con Newell, si Newell no lo quiere vender, o sea que Cerro y yo tuvimos un acercamiento, lo fueron a ver de hace ya unos meses, y bueno, obviamente el jugador tiene alguna intención, pero bueno, estamos en una etapa donde aparecieron unas declaraciones de Gustavo ayer, que por ahí ahora hay que ver cómo lo toma la gente de Newell. Tenemos que sentarnos a ver qué va a pasar, la verdad. Para voluntad de Gustavo, que si bien el Newell está muy bien, está jugando todos los partidos, por ahí él tiene ganas ya a una edad de volver a su país, y tenemos que ver, es una situación especial, ¿no? Porque un juego con contrato, que lo quieren, no tiene contrato, él quiere volver, tiene una edad también que no es un chico, o sea que son decisiones que hay que hablarla. Ahora vamos a ver cuando venga el lunes a Argentina, Gustavo, a ver qué va a pasar. El tema de Tacuara Cardoso, un fenómeno. Sí, Tacuara es el Arturo Rubín del fútbol. Paraná será. ¿Escuchaste qué es lo que dijo? Nicole. La verdad. Señor. ¿Escuchaste que yo soy el Tacuara del fútbol? Escuché. Que vos se llama el bombo. Paraná. Pero la verdad dijo Arturo. Bueno, vos sos mi hijo. No, pues no. Es la verdad. Es lo chico. Sí, ¿Vos qué opinás, Ernesto? Es la verdad. Tienes razón. ¿Sos? Arturo. Hay muchos. Para no No. Lo digo yo. La jerarquía. La jerarquía. ¿Sabe quién está por irse? Romeo Benítez. ¿A dónde se va arriba? Nosotros estamos averiguando y voy a preguntar dónde se va. Podría dejar Guaraní Romeo Benítez. Esto es nuevito. Ahora vamos nosotros a comenzar a preguntar a dónde iría. Correcto. Porque ahora se maneja la posibilidad de Romeo Benítez al exterior. Lucas Quintana, que iba a ser intervenido hoy. Que Tata lo quería, en el caso de Romeo. Sí, tenés razón. Hizo un seguimiento. Tenés razón. Lucas Quintana, que iba a ser intervenido hoy, está con un cuadro gripal y no será intervenido. ¿Verdad? El de Cerro Porteño. Se posterga. Sí, señor. Y después tenemos que ver lo que va a pasar con Jan. Si sigue o no sigue con el tema. Soy Romeo. Me llaman Romeo. Pero estamos cerrando acá. Unos que se van. Cerrando, unos que se van. Están pidiendo acá. Uno que se va, estos cuerpitos. Se van a la pausa. Exactamente. Están pidiendo que. No, para. Arturo. Terminó todo. Hasta luego. Ha sido un placer. Feliz fin de semana. No. Esto menos. La camisa no. Ha sido un gusto. Terminó. Chau. ¿Estás cansado de que el calor te irrita literalmente? Con el aire acondicionador Tokio pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extend Ionic y olvídate el calor Tokio prendidos a tu vida. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura.
La promo Kumotire vuelve. Comprando 3 cubiertas te llevas una gratis en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Elegí cubiertas Kumotire. Garantía y tecnología coreana. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. En línea Felipe Jiménez, entrenador del 2 de mayo, para saber qué novedades tiene el equipo de Pedro Juan Caballero. ¿Cómo está, Felipe? Buenas tardes. Sí, buenas tardes a todos ahí, los compañeros, a los oyentes. Gracias por atendernos antes que nada, Felipe. Queríamos saber si en estos últimos días algunas novedades en el plantel, fuera de lo que ya se anunció previamente en redes sociales, alguna confirmación más de contrataciones. No, estamos igual, esperando la confirmación del arquero y también la confirmación de prácticamente el último cupo en cuanto a incorporaciones que tenemos. Y vamos bien, sobre todo con los trabajos de base. Habíamos empezado con antelación y bueno, dándole forma a todo eso, tratando de fortalecer en todo sentido al grupo y poder cerrar todo de la mejor manera. Felipe, ¿cómo estás? Te saluda Germán. El tema del arquero que recién tocaste, ¿sigue en pie lo de Carlos Servín? Hola, Germán. Sí, así mismo, es decir, el que está más cerca es Carlos, evidentemente que tiene que resolver problemas contractuales, pero así mismo es. ¿Y qué crees que le está faltando a tu equipo, a tu plantel más que nada hoy, como para poder reforzarse? ¿En qué sector del campo, además del arquero? Y el último cupo que tenemos, el último lugar que estamos esperando es un media punta, un jugador que conecte el juego, que sea un poquito diferente en los duelos, en ese último tramo cercano al área, cercano al gol. ¿Y sería paraguayo o estarías mirando hacia el exterior, algún extranjero? Sí, estuvimos hablando con paraguayos, también con extranjeros, ¿verdad? Una posición que no es fácil y uno trata de cuidar precauciones con eso, de tratar de equivocarse lo menos posible, tratar de tomar buenas decisiones, tratar de incorporar lo correcto. Evidentemente que bueno, dentro del fútbol pasa eso, ¿verdad? Que a veces uno acierta y otras veces no, ¿verdad? Claro. Felipe, dentro de tu plantel del año que viene, para ahora, ¿tenés pensado contratar jugadores de experiencia? Digo, por ejemplo, José Ariel Núñez no tiene ahora equipo, está el caso, no sé si 2 de mayo tendría también, para aquellos que dejaron hace poco Olimpia, de poder llevar alguna así de experiencia, pero hay algunos que están terminando ahora, el propio Camacho, por ejemplo. O sea, ¿haría ese tipo de esfuerzo de mayo o la realidad es diferente? De que el hincha Pedro Guanino no piense por allí en grandes nombres, sino en obreros, algo similar a lo que se tuvo en Intermedia, o algún renombre podría llegar a darse para este 2 de mayo. Bueno, uno siempre va a querer, es decir, cuando salen nombres como el de Néstor, que tiene una trayectoria y una carrera impecable y sobre todo una actualidad vigente muy buena, uno siempre le va a seducir eso. Hay otra situación que es nuestra realidad, ¿verdad? Nosotros presupuestariamente no podemos, ¿verdad? Entonces siempre se va a cuestionar o se va a poner en tela de juicio, en duda, el armado de nuestro plantel, ¿verdad? Hasta que la realidad del campeonato por ahí nos marque a favor o en contra, ¿verdad? Entonces evidentemente no podemos y tenemos que ajustarnos a las situaciones como hicimos, ¿verdad? Es decir, tratar de traer a Junior Noguera, a Roberto Ramírez, que por ahí no tienen esos minutos en Cerro Porteño, que con nosotros capaz puedan tener esa continuidad. El caso de David Fleita mismo, que viene saliendo de una lesión porque casi al finalizar el torneo con Nacional se lesionó, y situaciones que nos ponen en ese plano, ¿verdad? De tratar de por ahí recuperarlo o llegar al mejor nivel con esos chicos, y bueno, y eso nos lleva a tener por ahí un plantel más joven, ¿verdad? Pero
pero esa es la realidad que nosotros tenemos, ¿verdad? Felipe, y el tema del Sub-19, ¿cómo lo vas a manejar? ¿Ya tenés? ¿Vas a incorporar? ¿Vas a pedir a préstamo a algún equipo de los denominados más grandes que te presten? ¿Cómo está la situación esa? Nosotros el año pasado cuando también habíamos elaborado el plantel de intermedia, también lo hicimos lo mismo con reserva, ¿verdad? Eduardo Ledesma era el entrenador en ese momento de la categoría reserva, salió campeón en intermedia de esa categoría. Hoy en día sumamos a Javier Villarreal, que se hace cargo de la categoría reserva, y bueno, de esa categoría surgió Ale Franco, que fue nuestro sub-19 y que hoy en día ya deja de ser una promesa y es una realidad, ¿verdad? Entonces por el momento también tenemos entrenando con el plantel chicos que hoy en día nosotros queremos contar con ellos para ese cupo, ¿verdad? Para que también el club se pueda con el tiempo sostener, ¿verdad? Evidentemente que en Pedro Juan, en cuanto a la formación de jugadores, el fútbol en muchos años estuvo un poco parado o capaz no se atendió esa área, ¿verdad? Pero queremos que realmente cada día 2 de mayo pueda fortalecerse en ese sentido, porque un club se tiene que sostener con eso, con la formación de jugadores que puedan salir de la casa, ¿verdad? Respecto al punto, hay categorías que 2 de mayo tendrá como base Asunción, si no me equivoco trabajará con Mauro Caballero, y otras categorías por allí un poquito más mayores quedan en Pedro Juan. ¿Es así, Felipe? Así mismo, eso también nos pone muy contentos. Vamos a trabajar de cerca con la sub-19, con la sub-17 y sub-16, categoría reserva en Pedro Juan, y eso es un trabajo en conjunto que también con el tiempo capaz se pueda todas las categorías llevarlo a Pedro Juan, ¿verdad? Eso va a hacer que todo el norte, de repente, en lugar de irse a la capital, vaya a probar en la zona de Pedro Juan jugadores de Concepción, de la zona de Orqueta, todo el norte, que realmente es muy amplio y que hay muchos valores también que de repente necesitan solamente de organización y de voluntad para poder hacer las cosas. Por supuesto. Entonces, las categorías mayores que vos decías, Felipe, que estarán en Pedro Juan, ¿esas están a cargo de Julio Gaona? ¿Es así? Así mismo, es decir, nosotros sumamos a Julio también, que realmente yo compartí con él el vestuario en su momento como jugador, y después también ascendimos en Mallorquín juntos, y eso nos lleva a que también él también tenga ya su tiempo de trabajo también en esto, coordinó muy bien los trabajos en pastoreo, y este año pudimos sumar a Julio, y que está a cargo de la coordinación total de lo que es reserva y diseño formativo. Gracias por el tiempo, como siempre, Felipe. No, gracias a usted, un saludo, un abrazo a cada uno. Felipe Jiménez, entrenador del 2 de mayo, esperando entonces resolver el arquero, y van por un media punta, que siente que le está faltando en el plantel. Uno rapidito, uno que haga el mano a mano, lo estaba explicando, que bueno, que habló con gente del medio local y también con extranjeros. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bmyflores.com. Regala BMyFlores. Proba Clansol, el omeprazol de Lasca que elimina síntomas gástricos por 24 horas. Disponible en todas las farmacias del país y es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping. Los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971 al 2. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. A estas horas acaba de llegar un conocido nuestro, Gustavo Costa. Se sabe que es nuevo técnico de Racing, pero llegó y decía: estoy feliz de llegar a Racing. Es un sueño poder volver a un club mucho más ordenado de lo que estaba, de lo y que su era casa. anteriormente. Claro, su Es casa. su Un casa. deseo que tenía hace rato. Jugó y dirigió. Costa de estar allí. No, Ahí. no sale. Buenas tardes, Ahora ¿no? sí. Ahora sí. Buenas Hola, tardes Pancho, para ¿cómo los estás? Buenas compañeros. tardes, Bien, Francisco. bien, bien. ¿Cómo estás? A él le había tocado estar en la época que Racing Sí. o salía, estaba entrando al proceso de quiebra. Así mismo. Y Momento más que complicado. Sí, Sí. súper complicado.
Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. El sabor auténtico del Chaco, Shorty Beef. Encontrarlos en salones de venta de la cooperativa Shortitzer y punto de venta más cercano. Shorty Beef, carne 100% chaqueña con la garantía de la cooperativa Shortitzer. Copetrol bajó el precio de sus combustibles hasta 900 guaraníes menos. Acércate a la estación de Copetrol más cercana y llena tu tanque hasta 900 guaraníes menos por litro. Consulta estaciones adheridas en @copetrolpy. Copetrol, vamos. Experimental Tour Verano Paraguay con Erimar hasta el 13 de enero del 2024. Aprovecha el 20% de descuento en toda la tienda y hasta 10 cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito Itaú. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Era el sueño de poder volver con tener también un club mucho más ordenado de lo que estaba, así que feliz. Se hizo esperar, Gustavo. Te hicieron esperar, pero es un sueño que se vuelve a cumplir para vos, con todo lo que significás para Racing. Sí, sabía que yo ya soy sincero, con los años que habían pasado, pensé que ya no iba a tener esta oportunidad y para mí es un sueño. ¿Vas a hablar de refuerzos ahora? Vamos a hablar de todo. Y la palabra de Gustavo Costa, recién llegado, será presentado en minutos como nuevo técnico de Racing. Comecipar celebra su aniversario con premios increíbles para sus socios. Con tus créditos de 10 millones generarás cupones para el sorteo de una All New Tucson 0 kilómetro. Un viaje a Cancún todo incluido. Bases y condiciones en comecipar.co.py. Comecipar, 51 años de fortaleza y crecimiento. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo de garantía del grupo Toyo Toshi. Este domingo todo sale 850 millones en premios. Sale sí o sí 250 millones en pozo. 50 millones una Peugeot 3008 y una casa por número de cartón. Sale este domingo 850 millones en premios. CNTC por Emoy. Hoy está de cumpleaños, señor, siempre nos escucha la familia Morel. Diego Morel, arquero de 2 de mayo. Está en sintonía, espera su saludo, si se puede, señor Diego Morel. Diego Morel, un saludo. Hoy está de cumpleaños, Diego. Sí. Al tanque a la familia. Muchas felicidades, Diego, muchas felicidades. Buen arquero. Sí, y Alberto Vera, que está en Ciudad del Este escuchándonos como siempre, un saludo muy especial. Shell Lubricantes te regala una camioneta Maxus 0 kilómetro. Comprando productos Shell Lubricantes, ingresás al link de la promo y completás los datos requeridos. Escanea el código QR en los puntos de venta. Participás del sorteo el 1 de febrero del 2024. Shell Lubricantes premia tu fidelidad. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos Nuestro, producidos por Granjeros Campo 9SA. Estamos con Yara. ¿Cómo te va, Yara? Hola Arturo, ¿cómo estás? Un saludo muy especial para vos, para todos los que están ahí en piso y también, por supuesto, para la gran audiencia Monumental. Te agradezco mucho por el contacto porque hay sorpresas increíbles que contarle a todo el Paraguay y queremos que todos se enteren que ya llegó la Navidad aquí a Tupí. El salón de ventas está totalmente decorado y se vive realmente ese espíritu navideño aquí y hoy te esperamos hasta las 20 horas para que puedas venir y hacer tus compras navideñas. Bueno, y vamos a hablar de Tupí. Contanos, para la fiesta, siempre recomendamos los regalos fuera de los horarios y los días. ¿Qué sugerís vos, Yara, a la audiencia para regalar a través de Tupí? Forma de pago. Claro que sí, sin problema. Nosotros estamos ubicados primeramente en Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, y extendimos el horario de atención para que vos puedas comprar realmente esos productos que estás buscando para poder equipar tu hogar y recibir con todo la Navidad. También los mismos beneficios puedes conseguirlos en tupi.com.py o llamarnos al 021-569-9000, que es nuestra línea de call center habilitada. Hoy viernes estamos hasta las 20 horas y vamos a tener a Papá Noel aquí en el salón de ventas. Tenemos galletitas navideñas, tenemos el buzón de Santa para que puedas dejar tu cartita por ahí también. Y además de eso vamos a tener muchas activaciones y degustaciones. Mañana sábado estamos de las 7:30 hasta las 18 horas y el domingo desde las 10 hasta las 5 de la tarde, así que bien extendido el horario para que nadie se quede sin poder equipar su hogar con los productos de Tupí hasta en 15 cuotas preparándose para esta Navidad. Muy bien, y ahora aprovechemos lo que tiene Tupí. Gracias, Capital Interior. Gracias, muy amable, y todo lo pedido a través del sistema que tienen ustedes, Yara. Claro que sí, también puedes hacer tu pedido en tupi.com.py y retiras de la zona pick-up
en el día. Además de eso, tenemos cobertura nacional, así que desde donde estás sintonizando ahora mismo Monumental, sabes que tu producto llega hasta la puerta de tu casa sin inconveniente. Y es importante recalcar que todas tus compras participan de la Ford F-150, que es la pickup más potente y equipada actualmente en el mercado, y además de 100 increíbles premios más. Muchísimas gracias, Yara Sosa, desde Tupi. Muy amable, Yara. Perdón, sigue, Yana. Gracias a vos, Arturo. Muchas Disculpame, gracias. pensé que cerraba la charla. Gracias, Yara. Un saludo a la gente de Tupi. Disculpame, gracias. Yara Sosa, muy amable. Juega en la Slot del Sol Online Casino Online, que más pagas rápido retiras tu dinero si te registras con el código Rubín. 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Servicios para tu Toyota, camión, Gino, no, taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en la Avenida Defensores del Chaco y el Gonal frente al mercado de Abasto. O llama al 619-0000 para agendar tu cita. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. Isidro Pita en línea, delantero del Cuiabá del fútbol brasileño. ¿Cómo estás, Isidro? Buenas tardes. Muy buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Gracias por atendernos, Isidro. Contanos el balance que haces con la culminación de esta temporada, tu equipo clasificado a Copa Sudamericana y la proyección para la temporada que viene, Isidro. Y la verdad, muy contento, grupalmente un año espectacular para el Cuiabá. Como decía, clasificamos a la Sudamericana, es la segunda vez que lo va a jugar en su estadía en primera división, así que el balance siempre es mucho mejor cuando clasificamos una Copa Internacional. Y a nivel personal, conforme con la cantidad de minutos, goles convertidos, ¿qué te pareció? Haciendo una autocrítica, por así decirlo, tu rendimiento este año, Isidro. Y la verdad, de minutos, querría haber tenido un poco más de minutos jugados, pero creo que los minutos que me tocó jugar los aproveché al máximo. Jugué también, creo, si no me equivoco, 5 o 6 partidos titulares y me sentí muy bien, así que yo creo que también seguir trabajando y seguir mejorando para poder ganarme la titularidad. Y ahí hay seguridad de que continúas el año que viene. Sé que tenés contrato vigente, o podría aparecer alguna otra propuesta, Isidro. Y mira, yo tengo contrato con el Cuiabá, pero obviamente cuando hay sondaje, cuando hay ofertas, siempre se mira, siempre se estudia, y si es lo que más conviene para mi carrera, también para el club, hablando económicamente, yo creo que si es algo muy bueno se puede dar algo, pero como te dije, estoy ahí, tengo contrato, me siento bien, feliz y me siento enfocado. Isidro, bueno, felicidades por esta temporada, por esta campaña que hiciste. Consultarte y preguntarte qué encontraste en el fútbol brasileño, cómo lo viste, cómo lo analizás un poco. Sabemos de la intensidad, de la alta competitividad, pero contanos un poco, viéndolo desde tu punto de vista, ¿en qué cambia y cuál es la diferencia grande que existe entre el fútbol brasileño y el fútbol paraguayo? Y la verdad que lo primero yo creo que es la intensidad misma, el juego mismo también es mucho más fluido por el tema de las canchas que son muy buenas, todas las canchas donde vos jugás en el Brasileirão son espectaculares, yo creo también la intensidad que todos los jugadores le meten es algo impresionante eso, la verdad que es muy difícil jugar fuera de casa, los equipos son muy fuertes de local, mismo por la hinchada que tienen, siempre pesa mucho más. Cuando llegaste tuviste que hacer un reacondicionamiento, digo, ¿te diste cuenta de que estabas un cambio abajo, 2 cambios abajo con relación a tus compañeros y a la competencia? Y mira, fue o sea, hoy en día es mi segundo año en el Brasileirão. Me tocó hacer la pretemporada con Cuiabá, así que empezamos desde cero y como decía, obviamente tenés que tratar de ponerte a punto, a nivel, hacer trabajo extra siempre y me tocó hacer eso para tratar de ponerme a punto con lo que es la competición.
Una nota de color, Isidro. Te saco porque veo aquí que se hizo viral. ¿Cuándo grabaron con unos policías un videoclip? Y vos estabas saliendo en el teclado y los policías cantando. Está bastante bueno. Veo que se hizo viral en Brasil. ¿Cuándo fue eso? ¿En qué concentración con el Cuiabá, Isidro? Fue la última concentración, el último partido que jugamos. Es la banda de la policía militar de Cuiabá y nos invitaron para hacer un videoclip con ellos porque es un homenaje al club que hizo una campaña excepcional este año. Ah, correcto. Ahora sí, porque veo que esta es la música. Y voy a hacer tecladita allí, tecladista y bailando en un momento en el video. Sí, me tocó hacer del teclado. Qué bueno, hicieron una nota de color que se prestaron también entonces allí lo de la policía de la banda de Cuiabá. Que sea con éxitos, muy amable y gracias por el tiempo. Gracias a ustedes, un abrazo. Isidro Pita. Muy bien, Mariela, por favor. Fruto de los Andes, vamos a si tenemos sorteo. Ahí tenemos sorteo. Ahí, por favor, Mariela. Permiso. Sí, cómo no. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, lo que. ¿Qué tal, Mariela? Hola, buenas tardes, Arturo, todo el equipo y a toda la audiencia. Bueno, con Mariela Gavilán, Fruto de los Andes, Fútbol Andes, felices fiestas. Mostramos por el vino, Mariela. El Álamos, Cabernet Sauvignon. Pero vos no vayas a mirar para la audiencia. El vino. Le saqué la mano a que Pensé que era para mí. No es para vos. Él es especialista en vino, pues. Entonces, yo soy el catador acá. Cabernet Sauvignon, que bueno, hay que enfriar un poquitito porque es un vino tinto y hace demasiado calor ahora. Y es para el asado. Pero se le da el vino. Y mejor si es Fruto de los Andes, se le da. Sí, mejor si es Álamos. La verdad que Álamos hay blanco también, o sea, un Chardonnay bien fresquito también para este verano. Bien helado. Bien helado. Sí. Vi que ahí los compañeros están comiendo asado. Allá estaban comiendo asado, así que este le va. No, eso este es para la audiencia. Yo estoy asado ahora. No. Bueno, contanos, Mariela, contanos. Bueno, Fruto de los Andes es una empresa que está hace 18 años en el mercado local y una de sus marcas, las primeras marcas que representó justamente fue Álamos de Mendoza. Bueno, el 50% es de productores de Mendoza, de la zona, ¿verdad? Y el 50% es de la familia Catena Zapata, que es una familia muy reconocida en el mundo vitivinícola y que salió bodega número 1 del mundo este año. Y bueno, Álamos es un vino frutal, joven, para esas personas que todavía no están acostumbrados a consumir vino, o sea, que se están introduciendo al mundo del vino. Es un vino fresco, que no tiene añejamiento, y que se debe servir a temperatura más o menos entre 16 y 18 grados. Fresquito. Sí, esa temperatura ambiente no en nuestro país no va. No. No va. Y el maridaje, que es la armonización del vino con la comida, hablamos siempre de que Malbec es la cepa que es más armonizable, ¿verdad? Que con un digamos abanico de platos. Pero en este caso, que es el Cabernet Sauvignon que va a disfrutar la audiencia, es más para carnes rojas, para asado. Para carne roja. Puede ser para un cordero. El Malbec no es una variedad de uva que hay en todas partes, solo en cierta parte, sobre todo en Mendoza. Sí, de hecho que la Malbec es de origen francesa, sí, pero en Francia se le llama Côte Noire. Y entonces se extinguió por la filoxera ya por el siglo XIX más o menos. Y en Argentina trajeron los inmigrantes y empezaron a cosechar, ¿verdad? Y es un suelo que se arraigó muy bien. Hay en varias partes del mundo, en varios países vitivinícolas, pero en Argentina se arraigó muy bien. Bueno, Mariela, los oyentes quieren ya saborear Fruto de los Andes, Álamos. Le pido que nos siga, si se puede, Fruto de los Andes. Lo que quieras, por favor. Repetinos, por favor. @ Fruto de los Andes PY en Instagram y también estamos en Facebook. Vamos a regalar 2 para un solo ganador, Mariela. Exactamente. Uno puede disfrutar, ojalá que alcance para que llegue para la fiesta, ¿verdad? Sí. Bueno, Mariela, Fruto de los Andes, ¿qué más con Fruto de los Andes y con los que tienen tan deliciosos los vinos? Lo que quieras. Y bueno, tenemos los vinos de la bodega de Laura Catena, los vinos Luca, ¿verdad? Que es la 4ª generación de la familia Catena. Tenemos la bodega Orihuela Gascón, que fue una de las primeras bodegas de 1884. También tenemos bodega Venegas, bodega El Enemigo con Alejandro Vigil. El gran enemigo. El gran enemigo de Alejandro Vigil, que también es enólogo de Catena Zapata. Y de Chile tenemos la Apostol, que es una de las bodegas que está entre los top 10 de Chile.
Es muy bueno, tiene un excelente Carmener, por ejemplo, que es una cepa también francesa, pero que se arraigó muy bien en Chile. Pasando no solamente la Navidad, los buenos momentos con Álamos. Así Los es. buenos momentos con Álamos, ni hablar lo que será la Nochebuena, el Año Nuevo. Así que Mariela Gavilán, muchísimas gracias. Gracias, Arturo. Y el niño Jorge vamos a poner a través de, ¿cómo hacemos? ¿WhatsApp o teléfono? Podemos hacer las dos vías, señor. ¿Cómo es? Un finalista y un finalista, entonces le damos chance a lo de... Porque últimamente hay más por vía WhatsApp. Inclusive hasta línea baja ya no existe. Porque muchas... Claro, cuenta una experiencia en... Y nos van a gastar ahora por teléfono, por tomar... No, pero se roban los cables. Cuento la experiencia en mi barrio, por ejemplo, Hay hace muy 2 meses poca que línea no hay línea baja porque se robaron los cables. Y la gente utiliza WhatsApp. Vamos a intentar 10 llamadas Vamos a intentar. para uno. Entonces hacemos uno, Y uno WhatsApp. No. Finalista. Finalista. Vamos, El que lleva los dos. Finalista. El de WhatsApp a Illo y la línea llamada. baja caída. Y ¿A qué número vía, tiene? vía WhatsApp tienen que decir nombre, apellido, últimos 3 y lo mismo vía llamada. Entonces hacemos un finalista de WhatsApp, otro línea de llamada telefónica y sale un ganador para los dos. Y que nos sigan en Instagram. Yo lo estoy siguiendo. Sí, gracias, Pero no de gracias. ahora, de la última que vino. Ah, bueno. Gracias, genial. Mariela. Bueno, reiterar Gracias la y cuenta. felices fiestas para Reiterar la todos, cuenta para la de- audiencia también, la Gracias. familia. Y la familia Gavilán, un saludo muy cariñoso. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Mariela Gavilán, muchísimas gracias. No te va a regalar a vos, es para la audiencia. Le mostré que No es mi vengas preferido. con pelado. Esa bodega, ¿vio ahí? ¿Qué dice ahí? Corihuela Gastón. Listo, ya está Germán Cajo. Cucuma, le quiere demasiado el vino. Por las dudas, si sobra. Bueno, uno, listo. Gracias, Mariela, muy amable. Gracias. Gracias. En Cantabria se da descuentos hasta 35% en cerámicos y porcelanatos, solo calidad A, no trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Charles de Gol 2034, Doctor Víctor Idoyaga, Asunción, Cantabria S.A. Hidalgo Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, cacos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Arnandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570, Hidalgo SRL. Perdón, al doctor Campuzano. Hermes Campuzano. Hermes, muchas felicidades, cuñado Germán. Así que Hermes Campuzano, muchísimas felicidades. Espléndido día con la gente que querés, con la gente que te quiere. Hermes Campuzano, muchas felicidades. Asado y Fútbol Álamos, porque si es fino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escríbenos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton, Chacomer, respaldo total. Recupera la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperar PY. Recupera la Z Hombre de venta libre en farmacias calidad Papasa. La llamada, niño. Dale lo que Gustavito. Están los oyentes, Gustavito. 618-4700. A todo ponerle Vistoni, mantenimiento de moto, auto, camión, tractor, líquido para radiador, verde o rojo. Vistoni de punta a punta, pedidos al 018-311-9720. Conoce más en vistoni.com.py. Vistoni Tecnología en lubricación. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo que ahora se llama helado raso. Tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Julia Miranda, Cueto y General Caballero. 751, correcto, señor, anotado. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Llegaron los imbatibles en supermercados stock, precios imbatibles todos los días. Pan dulce stock 400 a 6.700 guaraníes, precio imbatibles todos los días. Banana carapel kilogramo a 2.250 guaraníes, precio imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados stock y Stock Express. Hola. Hola, Sí, señor. Gabriel González 467. Repetime, por favor. Gabriel González 467. Correcto, Gabriel González, anotado. Por sus 63 años, Rumbo CC de Seguros tiene un regalo para vos. Adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil, llevas una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo CC de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Viví el verano Electrovan Piscina Bestway de 6.473 litros con estructura metálica. Cuota de 116.000 guaraníes. Llámanos al 021-519-3000. Ingresa a electrovan.com.py. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Víctor, están igualmente los que se anotaron vía WhatsApp. Vamos a sacar un finalista. Vamos a hacer correr el cursor. Voy a y hacer allí, correr de arriba de abajo, arriba de abajo. abajo arriba. Y ahí empiezo. Sí. Y Francisco López va a decir basta. Allí vamos a tener un finalista vía WhatsApp, y vamos a decir quién es. Y ahora de la llamada otro finalista. Basta. Y anotamos. Finalista 1 será Alcides Jiménez, Alcides Jiménez. Dejó su último 3 Alcides. 794. 794. Vía WhatsApp se anotó. Alcides Jiménez 794. Finalista. Finalista. Y ahora vamos a sacar el finalista vía llamada.
Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Supe Quitadol. Urbanización Alturas de Itá, cercanía del Hospital Nacional de Itagüí, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada, con cuota fija sin reajustes y posesión inmediata. EMSA Inmobiliaria contigo desde 1994. En Cielo bajaron los precios de sus combustibles hasta 900 guaraníes menos por litro. Salí a buscar una cena ahora mismo. Cargas el mejor precio en las estaciones adheridas. Cielo, el emblema preferido de todos los paraguayos. Activa personal y disfruta de 7 días, noches y llamadas ilimitadas. Watt gratis y un saldo extra de 50.000 guaraníes. Conexión total con personal. Aprovecha la promo Universo Electrodomésticos y llévate una Split Tokyo 12.000 BTU en 18 cuotas de 179.000 guaraníes. Sin moverte de tu casa. Llámanos o escribinos al 021-238-6600. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Vamos al finalista vía llamada, Víctor. Número 7. Ricardo Barrios 677. Ricardo Barrios es el finalista 2. Y ahora preparamos papelito 1 y 2 para ver si va el oyente del WhatsApp o la llamada para llevarse los premios de Vinos Álamos. Disfruta el verano con Farmacias Catedral. Todas tus compras desde 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos para el sorteo de premios increíbles como viajes a Cancún, Curitiba y Cayobá, Foz de Iguazú, aguinaldos, televisores, iPhones, parrillas, conservadoras y más. Ingresa a www.farmaciacatedral.com.py. Para estas fiestas el recomendado especial es el Gran Pollo Pechugón. Viene con termómetro automático que indica que la cocción está en su punto. Encontrarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, el sabor auténtico que nos une desde siempre. Feria de Retir del Grupo Luminotecnia. Hasta el domingo 17 de diciembre en el Centro Logístico Ipané de 8 a 17 horas. Vas a encontrar precios realmente bajos. Los precios se derriten en la Feria de Retir del Grupo Luminotecnia. Gracias a Fruto de los Andes, Álamos, un solo ganador, ¿verdad? Un solo ganador. Dos finalistas. Dos finalistas y ahora el ganador. Número 2. 2 vía llamada. En este caso Ricardo Barrios. El finalista Ricardo Barrios es el ganador. Te esperamos aquí en el edificio de O'Higgins, esquina Andrade, edificio Telefuturo, para retirar tus Vinos Álamos. Ricardo Barrios 677. ¿Por qué no ponen ya Víctor y Ricardo Barrios? Y Gerardo, eso podemos bajar, ¿verdad? Por favor. ¿Puedo bajar vos, Víctor? Sí. ¿Cómo no? Víctor baja, Víctor, ¿cómo Todavía quieras? no traje bolígrafo nomás. No, pero ahí está. Ahí está. Ahí está. Ricardo Barrios. O'Higgins, Andrade, Telefuturo, ¿verdad? Ricardo, podés pasar. Ahí sí. No, ahí te pasa. Ahí está, mira. Ahí está bien. Mitsubishi L200 Black, la pick-up construida para enfrentar cualquier desafío y cualquier terreno, contado desde $41.990. De regalo, escritura gratis, mantenimiento por 30.000 kilómetros y kit de equipamiento. Entérate más en redes sociales @Mitsubishi Motors BY. Recárgate energía y vitalidad con Pufa Energy. Aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración. Reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Máximo rendimiento, máxima energía y máxima vitalidad con Pufa Energy. Calidad de éticos. Ahora sean beneficiario de Asismed, más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed, disfrutar las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. En Petrobras bajaron los precios de las natas y diéseles. Menos 900 guaraníes en estaciones adheridas para que puedas llenar el tanque de calidad internacional al mejor precio. Más info en estaciones Petrobras PY. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, Eusebio Casi R y 2 de Mayo, Asunción. Y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731. Wilmar SRL. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook, en Instagram como Ferropar S.A. Daniel Campos respondió a Gerardo y le dice que él está en el... él está ahora, no puede atender. Estoy en la graduación de mi hija en la Argentina, se acaba de recibir de médica y no puedo hablar. Igual lo de Ramón es cosa de talleres, a mí no me llegó nada. Quiere decir que es con talleres. De sí, club es a cierto. club. Directo de club a club. Si la información es tal cual como dice. Claro. Hay que saber. Por eso no queríamos hablar con gente de talleres o colegas de Córdoba, para saber, porque Ramón Sosa no habla, no atiende, ¿verdad? No. Esa es la realidad. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostar te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.apostar.la. Ahí está, Robacable, dejaron un colegio de niños oscuros a 3 instituciones. Qué bárbaro. Terrible. Y se La repite, inseguridad se que hay en repite, el país, se repite. la delincuencia. Con el préstamo Vivienda Banco puedes obtener la casa de tus sueños, refaccionar espacios y construir el quincho que tanto querías. Préstamo a sola firma hasta 200 millones. Consulta al 021-325-5000. Banco, un banco para todos. 13-15, ¿eh? Decidí bienestar y certeza, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa, distribuye Globo S.A. Bueno, y el tema del WhatsApp, si querés recibir.
Sí, ahora habilitamos de vuelta para audios porque ya se anotó toda la gente, tuvimos un montón de mensajes. A partir de ahora de vuelta para audios, a partir de este punto horario. Sobre lo que consideran, ¿verdad? Tema libre hoy habilitamos, porque a veces tocamos un tema específico. Hoy abierta la línea, entonces 0971 1080 10. Papa Olivar Trattoria te espera con gustos exquisitos para vos. Tenés mollejas doradas, empanadas de morcilla, ensaladas, César, hamburguesas de la casa, pizza serrano de Parma, picada parrillera Papa Oli. O si preferís risotto de camarones. Papa Olivar y Trattoria te esperan Celsa Esperati y bomberos voluntarios en Instagram @PapaOliPY. 0971 1080 10. Un saludo especial al ingeniero Roque Cubilla que está en sintonía allí, estaba full. Hoy va a ser uno de los tantos que va a recibir. En este caso, termina su primer año. Es la graduación del primer año y del segundo, sí. Muy bien. Hay un listado, me pasó un listado, creo que son como 30. Felicitaciones. Pero, saludo para el ingeniero Roque Cubilla. Fiel oyente nuestro. Que me estoy certificado del primer año. Va a faltar igualmente la segunda parte. Hay que seguir camellando todavía. Claro, pero felicidades a todos los alumnos el día del círculo que hoy reciben en la Secretaría de Deportes a partir de las 19 horas. Acto de graduación del círculo de los alumnos. De la puerta, mi nena, que me estoy matando. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH laminados. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma con su sello de calidad de exportación. Refuerza la higiene y desinfección de tu hogar en este verano, perfumando tus espacios con tus aromas favoritos. Paraguay sin influenza. Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma hoy viernes 15 y mañana sábado 16. Tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. ¿Querés ser afiliado a la Caja Mutual? Afiliate online desde cualquier parte del país. Hoy estás a un clic de distancia. Ingresa a nuestra web cmsp.org.py. Llámanos al 218-4000. Caja Mutual. Audio. Ya que es tema libre, siempre me llamó la atención los nombres de los clubes paraguayos. Todos tienen denominación de calendario o nombre de generales, coroneles. Deberíamos ser un poco más originales en el momento de crear nombres para clubes. Si sos socio de la Universitaria y aseguras lo que más te importa, con Panal Seguros tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios. Adquirí o renová tu póliza de seguro para acumular cupones y participar. Bases y condiciones en panalseguros.com.py. Rubiloc te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso. Aunque no estés en tu casa, sistema de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Más información al 0982 23 23 23. Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Ángel González, soy de Lambaré. 315 es mi CI para el sorteo del canal. No, terminó ya el sorteo, justo, repito otra vez. Ya pasamos la parte del sorteo. Claro. Vamos a audio de temas generales, deportivos, obviamente. Claro, ya hicimos el sorteo correspondiente. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas, con salida a rutas importantes, Nueva Italia, acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. En Tupí el sábado 23 estaremos de 7:30 a 20 horas y el domingo 24 de 7:30 a 13 horas. Llámanos al 569-9000 y comprar las 24 horas desde nuestra web tupi.com.py. Tus compras hasta el 31 de enero participan del sorteo de la Ford F-150 y 100 premios más. La gente sabe. Comandante, buenas tardes. ¿Qué ustedes saben de los jugadores de Libertad que se van a ir? De lo que no se van a quedar para el 2024. ¿Qué ustedes saben, comandante? Lactolanda tiene ese sabor delicioso único en todos sus productos: leche entera, descremada y semi-descremada y las riquísimas leches funcionales. Lactolanda, lacto número 1, el más preferido y consumido del país, la salud de cada día. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, CIRA. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Tal de talleres, Gerardo. Vamos a hablar con la gente de talleres. Seguimos. Hoy viernes 15 de diciembre llena el carrito con tus tarjetas de crédito Visa BNF en el Super Real más cerca tuyo. Bases y condiciones en bnf.com.py. ¿Tenés asado con amigos o estás armando la previa del partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de Acomezani. Probaron sus 3 variedades: tradicional, picante, calabresa, pan de Acomezani, la combinación perfecta para tus asados. No, me he escuchado hoy para alegrar la tarde. Ojo, te sapo, te sapo, te sapo. Te sapo, no, te sapo, Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Avenida Eusebio Ayala 4623. Class Motors, una decisión inteligente. Arturo, ya tú, Alder.
La Navidad ya va a llegar. Upete huire y la bruja cuera oma ve, ni paciencia de. Opa oto pa orende mauya, hey arapujare y pire bye. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida. Visión somos todos, somos los que se animan a saltar y los que tienen los pies sobre la tierra, los que ayudan a cumplir grandes sueños y los que sueñan en grande. 31 años siendo el banco de todos. Visión, más digitales, más humanos. Eso se parece al... En realidad sí, Gustavito, no el que pasó todo el tiempo. Eso ya es más diferente. Otro audio. Yo lo que quiero saber es por qué Gustavito ya no emite ninguna opinión. Él no es la voz del pueblo, queremos escucharle. La mejor Navidad está en Bristol, hasta 50% de descuento en televisores, celulares, aires, split y más. Pagas el año que viene y participas de millones en efectivo. Al final una Sportage 0 kilómetros. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Ah, cierto. Tu pueblo pide, Gustavito. ¿Cuándo vas a regresar? ¿Cuándo regresar, Gustavito? Otro. Es cierto que Cerrati no tiene ningún jugador en México y él no puede trabajar más en México por algunas cosas que pasaron raras. Prueba el nuevo Rexona, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. En Ciopar, comprando desde 200.000 guaraníes en todas nuestras sucursales, te llevas cupones para participar del sorteo de fin de año. Seguinos en Facebook e Instagram como Ciopar PY. El niño con una cena y dar ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el aire acondicionador Tokio pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extension y olvídate del calor Tokio, prendidos a tu vida. Tremendamente. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación. 45.000 atenciones médicas al año. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Buenas, soy el ganador. Mi número de CI es 657, no 677. Si pueden corregir, por favor. Cambiamos. Ricardo Barrios ahí. Cambiamos, por favor. Cambiamos, por Gerardo. Buenas, soy el ganador. Mi número de CI es 657, no 677. Si pueden corregir, por favor. Ricardo Barrios ahí. Ahí, repetí otra vez su número, vamos a anotar bien. 657. Es 657. Batería Esparta con mayor fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo Batería Esparta, un golazo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bmyflores.com. Regala BMyFlores. Clansol de Lasca, una cápsula al día, tenés bienestar las 24 horas, apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Otro audio. Hola, señora de la mesa. Ya anduvo locutor número 1 mallorquín. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpe y los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al 0981-434-771. Hola, ¿qué tal los amigos? Quiero cantar la tema de Navidad sin ti. Vamos a cantar una puta cuadrúpero La mejor opción para instalar su industria de depósitos, fábrica, urbanización, Centro Industrial de Billete 1 y 2. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Buenas tardes. Es inminente que Olimpia levanta su sanción de la FIFA. ¿Cuáles son los nombres que se manejan para reforzar el equipo? El sabor auténtico del Chaco Shorty Beef. Encontrarlos en salones de venta de la cooperativa Shorty y punto de venta más cercano. Shorty Beef, carnes 100% chaqueñas. Copetrol ya premió de vuelta a 2 afortunados con los Polo Track y combustible gratis por 1 año. Vos podés ser el próximo. Cargá desde 150.000 y generás tu cupón. Duplicás cupones cargando Supra 95. Copetrol, vamos. Experimental Tour Verano de Paraguay con Erimar hasta el 13 de enero del 2024. Aprovecha el 20% de descuento en toda la tienda y hasta 10 cuotas sin intereses con tarjetas de crédito Itaú. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Acá no se duerme. Fútbol, minutas, lomito, hamburguesa y algo más. No se duerme acá. Acá se labura.
Con Comecipar termina el año con un 0 kilómetro, crédito para tu 0 kilómetro, tasas de interés del 10,9% hasta 48 meses de plazo y 11,9% hasta 60 meses de plazo. Con tu desembolso generas cupones para el sorteo de increíbles premios. Más info al WhatsApp 021-248-8000. Comecipar, 51 años de fortaleza y crecimiento. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Así que prácticamente está cerrado de palabra, de acuerdo a lo de Mateo Gamarra a Paranaense, lo que preguntaba el oyente. ¿Otro audio? Más viejo que... Arturo, una consulta, decime, ¿vos te vas al barbero o vos solo te arreglas el bigote? Qué sexy que ya de tu bigote, Arturo. Y si veías mis huevos te va a enloquecer. Este domingo todo sale, 850 millones en premios, sale sí o sí 250 millones, en Pozo 50 millones, una Peugeot 3008 y una casa por número de cartón. Sale este domingo 850 millones en premios NTC por Emoy. ¡Basta! Che, comandante. ¿Cómo, Pioche? Increíble la cantidad de homosexual, el lesbianismo. Y por eso le dije, señora, etcétera. pero señora. ¿Cómo un hombre que nació No, a hombre preguntarle al que dijo va lo de mi a querer bigote, no me digan. sustituir, imitarle a la mujer? Las mujeres somos insustituibles. Pero yo no digo lo contrario, señora. Somos inimitables. Nadie porque dice lo somos contrario. verdaderas. Entiendan eso. Entendemos todo. De mierda. Te ¿Me vas a entendés la quedar PAP? hipónica, vas a Mierda. empezar de tu garganta. Shell Lubricantes te regala una camioneta Maxus 0 kilómetro. Comprando productos Shell Lubricantes ingresas al link de la promo y completas los datos requeridos. Escanea el código QR en los puntos de venta. Participas del sorteo el 1 de febrero del 2024. Shell Lubricantes premia tu fidelidad. ¿Cómo que no te entienda? Por favor, ¿qué decís? No te entienda. Arturo, quita tu bigote, celudo. Ay, celudo, quita tu bigote. ¡Cállate, pues! Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo nuestro, producido por Granjeros Campo 9SA. ¡Qué calor tan berraco, hermano! Ñoño, quiero 10 helado al lado mío. Alder Axides, y fútbol a lo grande, el pacto que no se puede romper. Desde Bueno, listo, la Navidad ya va a llegar. Desde Maracaná, Paraguay, para Monumental, 1080 fútbol a lo grande, dice sí. Upete huire y la bruja fuera una vez, ni paciencia de. Bueno, listo. Juega y gana en el Slot del Sol Online, Casino Online, que más pague rápido y retira tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Estoy contando a Germán cosa casera, me contó cosas de su papá, le dije a Ovidio Javier Talavera, al maestro, en la eliminatoria para el 73, que me hizo transmitir el córner. Sí, ponía dos extremos, detrás de los arcos. Entonces, para que la jugada sea más descriptiva, sí puede ser. Y nos tiró un córner, no me acuerdo el compañero el otro. Entonces le dije yo, entre otras cosas, le vamos a ganar a Argentina. Y él me dijo, ¿por qué te apuras? Y yo te decía una cosa a Ovidio, le dije, sí, ¿y qué vas a hacer si no le gané? Mira, dejar el bigote, le dije. Terminó 1-1 y tuve que dejarme el bigote. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Servicios para tu Toyota Camión Gino, no taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Nani va a estar por Paraguay, ¿verdad? ¿Le va a visitar o Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEA, filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Sede central España 330 San Lorenzo, Unisal. En Cantabria se da descuentos hasta el 35% en cerámicos y porcelanatos. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Putadito, quincena, aguinaldo, sabe bien lo como vamos a gargantear. Gallo puerquesa. De las horas será. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones, fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Whisky, champán. ¿No sabes bien eso que vamos a garantizar como loco? ¡Dile, gallo puerquesa! Hija de puta, ¿cómo tomamos vos? ¿Para qué vos me pusiste corpiño, Así pide el trago. Sí, Así dicen. Vos nunca diste la vuelta al mundo, veo. Sí. Gustavito me contó. Varias veces. Yo di la vuelta al mundo. ¿Vos? Yo no. ¿Quién no va a dar vuelta Todavía al mundo? no. Yo di varias veces la vuelta al mundo. No una vez. Varias veces a la vuelta al mundo. Y ese es el día que me peleé con el vampiro. Yo no tomo mucho, pero cuando tomo,
me convierto en otra persona. Y esa persona es lo que toma mucho. Por eso es terrible, chavo, cuando se toma. Y bueno, vaya donde, güey. La última mía fue el 4 de marzo. Y a partir de ahí me juré ya no, hasta aquí. Sí. A mí me agarró fuerte. Un año, yo me conozco. 1 o 2 años después no, volveré a dar vuelta al mundo. Ahora no, mismo yo no. Yo aquella vez la vuelta con el vampiro fue demasiado. Mi árbol quedó y el tiempo pasó. Mi mamá me dijo, ¿sos vos? Sí, mamá. Mamá y yo nomás, la vieja. Y cuando me voy a lavar la cara, veo un vampiro. Así era. Yo con el trago. Así era. ¿Cómo? Enorme, un mopí, un ratón, una cosa impresionante. La casa antigua, la mamá, la que tiene de Fariña, Federico Río con... Bopí Capitán. Enorme. Y yo vine, no, terrible. Y ahí yo le digo a él, ¿querés pelear? Yo le digo. Y... Bueno, Asado y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Avanza siempre con Kenton Chaco, me respaldo total. Primero agarré las cosas. Y cuando estaba luego con el trago, en reemplazo de agarrarla, él me pegaba yo. Y ahí aprendí que vuelan y que se ubican hacia el techo. Y fue terrible. Por eso no es joda. Como el niño dice, para nomás, ¿verdad? Sí. Para más no levita. Sí. ¿Entendiste, Gustavito? Levita acá. Todo de la imaginación pura. ¿Entendés, pues? Recupera la Z Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperalpy. Recupera la Z Hombre de venta libre en farmacia calidad Pasa. Buenas tardes, señores, ¿qué tal? Arturo, para animar la tarde calurosa, contanos un poco cuando te peleaste con un vampiro. Justo, Y qué bueno, coincidencia, había un audio claro, que claro. pedía eso. A todo ponerle Vistón y mantenimiento de moto, auto, camión o tractor, grasa, automotriz, silicona y shampoo para lavar tu vehículo. Vistón y de punta a punta, conoce más en vistoni.com.py. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo que ahora se llama el Ahorrazo. Tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, Julio Miranda, Cueto y General Caballero. Lorija UCTV, sipa. Vos no teniste más bacete del Lirevi para que me enviaste. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. ¿Cómo se dice me pegaron en inglés? ¿Cómo se dice? Exclamaba Sheba, Shima Shaklalaba Shoba. Ellos me pegaron. ¡Gran Cargan Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicio. Somos Energy. Energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Arturo, dale al CIDE esa tu música. A ver, pa, si es muy básico todavía que él canta. Upete huire y la bruja fuera oma ve, ni paciencia de. ¿Qué es eso? Este mes de la lucha contra el SIDA, Control y Fundación Vencer vienen a recordarnos lo importante que es liberarte de prejuicio. Por eso usa Control y durante este mes de diciembre estás ayudando a la Fundación Vencer. ¿Cómo cayó el programa? Es decir, comparto un poco contigo el criterio de que esto se está declarando todo. Así mismo. Doctor Nelson Mora. Ya verás, traicionero, me lo vas a pagar bien caro. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. Fleming. Arturo, yo soy del viejazo, panadero con el pan. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. 1000 empeños, venta de arreglo, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, 1000 empeños. Suprema ambición. La tricolor. Rojo, blanco, azul. La. Ostenta un león. Paz.
La segunda. Centro Materiales Santa Rosa, venta materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Teléfono 0971-830-008, Centro Materiales Santa Rosa. La, ostenta un león. Paz. Tenemos más audios, mejor escuchamos esto. Hola señores, ¿cómo están? Vámonos, puedo escuchar esa cuestión de esa música de antes, como Air Supply, por ejemplo, Elton John. Vamos a poner realmente canciones purete. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Regalamos 20 aguinaldos de 5 millones cada uno. Participás con tus compras desde 60.000 guaraníes y generás doble cupón con productos en promoción. Sorteo 30 de diciembre con Casa Grutter, siempre salís ganando. Los chorizos parrilleros de Upisa traen una sorpresa para vos. Carga tu factura de compra a upisa.com.py. Participar del sorteo mensual de bicicletas, motos y más. El sorteo final, un viaje a Cancún, un Kia Picanto 0 kilómetros. Upisa, calidad desde su origen. Acá en mi casa hay 3 Bofi, pero con 2 piernas. Altura comprensiva. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamac, una herramienta más en su obra? Luque, Ciudad del Este y Fernando en la Mora. Teléfono 634-544. Rentamac, una herramienta más en su obra. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Ay, Dios mío. Mi amor chula. ¿Cómo le besas a la mujer? Y con tus patas de hijo de moqueñado. El pack Fortín etiqueta negra es de 1 litro y viene acompañado de jugo de pomelo, frutica, agregás hielo y mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra Fortín, auténtica tradición. Un balde convertido en champañera, bolsa transformada sencilla, así un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. Sanicel y Club Gold son testigos de todas las costumbres que se pegan. Gustavito, estoy interesado en algunas pecheras. ¿Me podrías recomendar alguna, por favor? Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Informes al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Sí, de la gran puta es. Y lo bueno que realmente se asienta, ¿verdad? A diferencia de las otras pecheras que son durísimas, ¿verdad? No, o sea, no es por venderte, no es que a mí lo que menos me importa es venderte. El tema es la seguridad acá, andar en la moto. Nosotros no somos ninguno improvisado en el tema de seguridad. Te quiero comentar que esta pechera, la de Speed Life de Radical, inicialmente se usaron los soldados yankees, boludo. No me va a creer, pero en tormenta del desierto los perros agarraban y apretaban una granada por su pecho y prendían su pucho. A ese nivel le estamos hablando, boludo. O sea que estamos hablando de Technology High Density New Generation de Protect. O sea, una pechera de la gran puta, boludo. Y así de onda, así al terminar te comento que la goma Eva que tiene está revestida con titanio, viejo. ¡Miedo! Mete la pechera, ¡miedo! Ahora vamos a probar acá el nuevo sistema 3 Down to Check que trae el casco. Un casco nuevo de Klim, y también acá tenemos un posapié que es la tecnología 3-Volt Trot Revolution. Llegaron los imbatibles en supermercados stock, precios imbatibles todos los días, fideos a granel el kilo 5.800 guaraníes, precio imbatible todos los días, arveja bianca 200 gramos 2.950 guaraníes, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados stock y Stock Express. Arturo, realmente vos sos el tacuara de la radio, así como te dijo Aldave. Pero cuando erró el penal por inútil contra España. Por sus 63 años, Rumbo CCA de Seguros tiene un regalo para vos adquiriendo renovando tu póliza de seguro de automóvil. Le vas a una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo CCA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Si tengo 5 naranjas y somos 10 personas, ¿qué tengo que hacer para que alcance para todos? Está bueno ese audio. Cortito porque a estas horas está pegando fuerte en las redes, tanto en Argentina como también en Brasil. 16 millones de dólares está pagando el Flamengo por el pase de Nicolás de la Cruz, el uruguayo. Tiene el potencial, sin duda. Y de gran presente en la selección uruguaya. Sí, viendo Uruguay, alto. Inclusive se habló que algún equipo en Europa lo quería, pero la verdad hoy Flamengo paga como un equipo de Europa. Esa es la realidad. Claro. 16 millones de dólares, 5 años de contrato para el uruguayo Nicolás de la Cruz, últimamente en River, ahora nuevo jugador del Flamengo.
Split Autec de 12.000 BTU, 3 años de garantía y soporte de regalo, cuota 285.000 guaraníes. También puedes financiarlo con tarjetas de crédito de bancos aliados. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. En el Mundial de Clubes acaba de terminar el partido increíble, lo de los mexicanos, no hay caso con ellos, se volvió a eliminar en primera ronda. León de México contra Urawa Red Diamonds de Japón, 1-0 terminó el partido. León tuvo un expulsado al minuto 84, pero ya estaba perdiendo 1-0, gol a los 78, y el equipo japonés de Urawa Red Diamonds será el rival del Manchester City el próximo martes en la semifinal del Mundial de Clubes. Esta tarde se define al rival de Fluminense. A las 3 de la tarde juegan Al Ahly de Egipto y Al Ittihad, el equipo de Arabia Saudí. Es el de Gallardo, por Gallardo, sí. Y que tiene a Benzema, a Fabinho, a Kanté, entre otras figuras. Pero quería remarcar lo de los mexicanos porque, salvo aquella vez que Tigres llegó a la final ante Bayern Múnich, después casi siempre quedaron fuera sorpresivamente en la primera ronda. Y hoy de vuelta le volvió a pasar al equipo de León. Reiterar, Víctor, ¿cuál es el escenario a partir de aquí, dentro de lo que queda? Y hoy en la otra City. serie, Al Ahly contra Al Ittihad, juegan a las 15. La semifinal confirmada es Urawa Red Diamonds de Japón ante Manchester City, que juegan el martes. Y el lunes entra en acción Fluminense ante el ganador del partido de esta tarde. Está esperando el Al Ahly. Exactamente. La final es el próximo viernes. ¿Ya está Benzema? ¿Verán el... Benzema, sí. Benzema, Gallardo, Benzema, el técnico, claro. Juega Fabinho, ex Kanté. Liverpool, Kanté, ex Lo Chelsea, malo es que no se puede, o sea, se puede ver, pero por las páginas... FIFA más libera para Paraguay. liberó para Paraguay. Pensé que no se es podía que hay ver. que buscar en una página pirata. Pero es para... O sea, FIFA más la página o en YouTube. A través de FIFA uno entra al portal de FIFA, te sale FIFA más y ahí ya te da la posibilidad de ver. Está liberado entonces en esta zona, por el tema de los derechos. Porque no, increíblemente para Sudamérica, salvo Brasil, que obviamente todos los canales brasileños Pero le creo dan que, bueno, importancia a Fluminense, pero canales argentinos nada. Pero DirecTV creo que lo pasa. No, tampoco. Raro, pero raro. Y puede porque es Fluminense. Si era un argentino, sí, ahí era otro el interés. Sí. Y quizás pues, sí. Siguen llegando los mensajes. 0971-108010. 0971-108010. Piden nuevamente Alder Arcide, los nuevos que está lanzando ahora el TESA. Ponen gustadito la gente. 0971-108010. Escuchamos. Cuando haya tema la Navidad, ya va a llegar. Si el público pide. Haciendo una actualización de los casos uno por uno de Libertad. Hace rato pedían cómo está el tema del libro de pases de Libertad. Martín Silva ya firmó, Lucas Sanabria ya firmó, Antonio Vareiro ya firmó, sigue Oscar Reneta Cuara Cardoso, sigue Roque Santa Cruz, sigue Cristian Riveros. Es casi un hecho la renovación también con Tito Villalba, aunque hay clubes que preguntaron por él, en este caso MLS y México. Iván Ramírez también está para continuar, pese a que se había dicho que no iba a continuar y que podía salir y irse a Cerro Porteño. Iván Super Ramírez muy cerca de renovar. Matías Espinosa, ayer fue la reunión y también se avanzó mucho para que continúe. Los que todavía no arreglaron, Iván Piris, por verse. Suena lo de Alexander Barbosa con mucha fuerza en Brasil, Fortaleza es el equipo, lo dirigió Voivoda, niño. Sí. En defensa y justicia, y ahora lo quiere de vuelta Fortaleza a Alexander Barbosa. Los medios brasileños, principalmente el norte, porque ahí sabemos que es todo muy sectorizado, pero los medios, la zona principalmente de la zona de Ceará, hay que ver, y al norte hablan con fuerza lo de William Mendieta también, que quedó por verse, dice el caso. Ernesto Caballero por verse también, y el que no seguiría es Luis Cardoso. Están en revisión entonces esos casos. Esos casos siguen en revisión, exactamente. Esa es la actualización al día de hoy. Y los que sí, sacando limpio, arrancamos el arco. Martín Silva, Antonio Vareiro, Lucas Sanabria, Oscar Reneta Cuara Cardoso, Roque Santa Cruz, Cristian Riveros. Y muy cerca Tito Villalba de vuelta. Porque en un momento se alejó, pero ahora otra vez. La MLS creo que lo querían, ¿verdad? Así es. Interés. 0971-108010 para los audios correspondientes que siguen llegando. Por lo visto estuvo fuerte la marca de ese vampiro. No anda no bailan de ese comandante. Tenemos más audios. Otro más que llega. Comandante, ¿puedes preguntarle a Ricardo cómo vos tomás 2 litros de agua por día? Otro más, otro audio. Arturo, vamos a escuchar esa música, llora al teléfono, por favor.
ese le va a gustar a todos. Tenemos otro más ahí. Hay un montón en realidad llegando, a veces se hace imposible pasar todos, esperamos la comprensión de nuestro público. Arturo, ¿cómo te va? Ídolo máximo. Justamente anoche estaba viendo la entrevista que te hizo Quique Casanova, creo que, y se armó la polémica y me acuerdo, te preguntó si eras gay y vos te enojaste demasiado. Creo que se confundió. Vamos a otro... 0971 10 80. Gustavito, ¿cómo puedo conseguir los audios de Víctor con el perrito y de la señora que se queja de los homosexuales? Aquí va la familia, hasta el perro vino para ver a la albirroja. Creo que no me muera el perro. Iba por la calle y me salió un perro y me quería morder. Agarré una piedra invisible, agarré una piedra y le dije: ¡Shváyame! ¡Shváyame! Aquí va la familia, hasta el perro vino para ver a la albirroja. Creo que no me muera el perro. ¿Más audios? Comandante, ese día que llegaste a pelear con el vampiro, seguramente, aparte de tomar algo, te habrá fumado algo también. Tenemos más. Qué gran problema. Ustedes no clasifican al mundial. No penáis de más, a ver, pero a mí no mi otro grupo. Otro. Hola Arturito, me coche. Basta. El público sigue. Cuaco tipo y como hace que tuve internet ya cortada. Son hay catuina de un mes ya puto misui. Hay otro más. Lo dijo Pachi en la primera fecha. Vamos a salir campeones. A la puta y pasa. Comandante, ¿te acuerdas que cuando los gatos no te dejaban dormir? Sí, señora, podemos hacer. ¿Cómo te voy a decir? Me faltó el cemento para terminar. Disculpadme el grito, señora, es que justo cuando usted estaba enviando el audio, mi nietita me mordió. Cerro Porteño, en su cuenta oficial, dice: Javier Báez es nuevo jugador del Ciclón de Barrio Obrero, bienvenido al más popular. Javier Báez entonces es nuevo jugador de Cerro Porteño, el ex Guaraní, ex Independiente, entre otros, jugador paraguayo, pero que tuvo un largo recorrido en la Argentina y su último paso en Paraguay fue justamente en aquel Guaraní del 2021. Javier Báez, nuevo jugador del Ciclón de Barrio Obrero, dice la cuenta oficial de Cerro Porteño. 33 años en la actualidad para Javier Báez. Creo que es el segundo o tercer mercado. Ya que un 80 de estatura. Se va a contar con él. Pasamos la noticia más o menos hace una hora y media del interés. Y ahora ya Cerro hace oficial lo de Cristian Javier. Nosotros aquí lo teníamos más como Cristian Javier Báez. Allí para Cerro es Javier Báez. Hablando de centrales, José Moya, defensor de Guaraní, otro que está ahí en duda, continúa o no en el legendario José Moya. Aprovechando ahorita descansando con la familia, sacar un poco el estrés que se tuvo por ahí lo último del torneo, donde no se consiguieron por ahí los objetivos que nos habíamos trazado, pero bueno, esperar de la mejor manera ahorita lo que va a ser en cara del 2024 y esperemos estar bien a la altura. Se tiene torneo internacional y para mí eso es importante, estar en un torneo internacional también. ¿Y contrato hasta cuánto tiempo tenés, José, con Guaraní? Bueno, contrato me queda un año con la institución. Y bueno, el último semestre por ahí en esos partidos decisivos, partidos clave, tuve la mala fortuna de no poder estar por lesiones, por expulsión, y eso pasa por ahí de pronto factura en el momento de cuando analizan todo lo que no se pudo lograr por esos detalles, pero bueno, ya pasando de página, pensando en lo que va a ser el 2024, estoy esperando. Todavía no me han dicho nada cuándo empezamos pretemporada y bueno, esperar qué dice el nuevo cuerpo técnico, qué dicen los directivos y mirar qué viene en cara para el otro año. Preguntarte un poquito sobre el desenlace de este año.
¿Cómo quedó el ambiente entre ustedes con la dirigencia, con el club? Porque las expectativas eran muy grandes para el club y de hecho, bueno, se terminaron conformando con esa clasificación a Sudamericana cuando tenían todas las chances de ir a Copa Libertadores. De hecho, terminó renunciando el entrenador. ¿Cómo quedó esa atmósfera entre ustedes, el grupo de jugadores, con la dirección? Sí, hermano, la verdad fue difícil esos últimos compromisos donde por ahí entramos en esa duda, donde no pudimos sacar la cabeza de donde estábamos hundidos. Pero bueno, yo creo que fue un semestre de altibajos, donde tuvimos puntos altos, después puntos bajos, y lastimosamente esos puntos bajos nos tocaron con partidos decisivos, ¿no? En el partido trinidense, semifinal de Copa, igualmente después esos 3 partidos que tuvimos donde teníamos que ganar, dependíamos nomás de nosotros para poder coger Libertadores y no lo pudimos hacer. Y bueno, yo creo que lo mejor es descansar la cabeza, mirar qué se viene para el otro año, inyectarle gente nueva también, eso también es importante, otra mentalidad, porque fue un año desgastante donde pasaron 3, 4, la verdad no recuerdo bien los cuerpos técnicos que pasaron y bueno, eso a veces se hace difícil cuando no se puede hacer un proceso, no se puede hacer una base sólida y eso pasa factura, en lo personal pienso así, ¿no? Te quiero consultar, decías bien que tenés un año de contrato aún, pero tengo entendido que con varios compañeros tuyos con contrato vigente se habló para, no sé si buscar una salida o cambiar el acuerdo. En tu caso, ¿se mantiene todo igual? ¿Hay seguridad absoluta que continúas o hay alguna conversación pendiente aún? Bueno, estoy esperando, ¿no? Tuve una conversación también con los directivos donde me dicen que están analizando la parte del cupo de extranjeros porque se redujo y bueno, estoy ahí en la espera de que me digan qué procede, si sigo, si no sigo, pues estoy esperando eso, ¿no? Hasta ahora no nos han dicho nada de cuándo se presenta el equipo, si me tengo que presentar o si me llaman a mirar qué puede pasar. Entonces estoy en la expectativa, si me toca seguir, la verdad contento porque es un club que lo he aprendido a querer, me encanta. Paraguay me encanta, la verdad, a mí mi familia nos encantó Paraguay y bueno, esperar, queda todo en manos de Dios y esperar qué puede pasar en estos días. Yo creo que van a ser decisivos para ver qué viene cara al 2024. Sí, vos sabés, José, que uno que está en la misma situación es Rubén Ríos. Hablábamos la vez pasada con él y a él, por ejemplo, le ofrecieron mandarlo a préstamo 6 meses y para el clausura a ver si tiene alguna posibilidad. No sé si en tu caso te ofrecen algo parecido, ¿estarías dispuesto o vos preferirías, si te ofrecen eso, rescindir directamente? Pues no sé, es difícil por un año de contrato que lo presten a unos 6 meses, no sé, la verdad no, pues lo vería algo como difícil, ¿no? Es más fácil que el club quiera arreglar con uno. Pues si me dicen a mí que me prestan 6 meses con las mismas condiciones, no tengo problema para ir a otro club en Paraguay o donde me quieran prestar. Pero pues no sé, ya todo depende del club, qué posición tomen, qué quieran hacer, no sé, la verdad, pues igual estoy presto para el diálogo, soy un profesional, donde me toque jugar voy a dar lo mejor de mí y bueno, esperando qué puede pasar en estos días. Yo creo que va a ser decisivo qué me pueden decir. Atentos a lo que se resuelva con tu futuro, José. Gracias por el tiempo como siempre. Bueno, un abrazo para grande y saludos. Muchas gracias, José Moya. El análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio América de Pedro Juan Caballero. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Presencia periodística en el país y el mundo desde el corazón de Sudamérica. ZP25 Monumental. Radio Futuro. Última hora.
50 años de verdad. Presenta Solo Noticias, 2 minutos. Hora 13 con 58 minutos en la República del Paraguay. Temperatura en Asunción 36 grados. Sensación térmica 43. La Procuraduría General de la República informó que un tribunal arbitral condenó a Paraguay a pagar $13 millones más intereses a la empresa Mota Engil, encargada de la construcción del fallido Metrobús. Califican de negligente al gobierno de Mario Abdo Benítez y anunciaron acciones tras el fallo. El Procurador General Marco Aurelio González dijo que las razones del tribunal para condenar a Paraguay son dos.